Cuando la vida te sonríe podés ver una luz al final del túnel. Una nueva energía parece brotar desde tu interior, proporcionándote nuevas fuerzas y claridad mental. Es primer escalón de la mejoría cuando Servo te devuelve a tu nivel asignado. Servo te ubica en tu nivel asignado. Cuando todo te parece sombrío, las puertas se te cierran en cara y hasta los almaceneros te ignoran al acercarte al mostrador. ¿No ves otra salida que dejarte caer y acabar con todo esto de una vez por todas, cuando Servo te devuelve a tu nivel asignado? Servo te ubica en tu nivel asignado. Las Noches de González presenta a Ricky Musso en Servo. Hola, ¿cómo les va? Che, nunca me contestan. Soy Ricky Musso en Servo. Cuando son las 11:05 en el reloj que está colgado en la pared de este estudio. Por lo tanto, yo la considero la hora oficial de la localidad de Frenos Cortos, a donde nos vamos ahora a comunicar de inmediato, porque nos están diciendo que llegó el agua que estaba anunciando meteorología, pero allí dicen que no es suficiente. Es decir, la sequía todavía sigue de largo en Frenos Cortos. Sabemos que ahí hay una concentración muy grande de círculos de cultivos, ya que hay una comunidad muy grande extraterrestre y, bueno, ellos se entretienen haciendo esas cosas, dibujan circulitos y símbolos extraños en los plantíos de maíz y de trigo y de lo que puedan encontrar así como para doblar con sus rayos de luz. Y se están secando, lamentablemente, están quedando todos amarillos y tenemos una información de último momento. Habla el director nacional de la Junta de no sé qué, de ahí de Frenos Cortos, y bueno, nos dicen que tenemos que ir a cadena interna. Vamos a escucharlo. El director general de Círculos de Cultivo de la localidad de Frenos Cortos, doctor Nepomuceno Salacena, declaró hoy a Las Noches de González que si bien la lluvia ha traído tranquilidad a la comunidad extraterrestre de esa zona, está lejos de solucionar la problemática del mantenimiento de los campos. Bueno, si bien la lluvia ha traído tranquilidad a la comunidad extraterrestre de esta zona, está lejos de solucionar la problemática del mantenimiento de los campos, ¿verdad? Asimismo afirmó que cada campesino extraterrestre tendrá derecho a partir del mes de marzo a acceder a los préstamos que el Banco Comunal de Frenos Cortos ha previsto para estos casos de desastre. Cada campesino extraterrestre tendrá derecho a partir del mes de marzo a acceder a los préstamos que el Banco Comunal de Frenos Cortos ha previsto para estos casos de desastre, ¿no? Por último, el doctor Salacena declaró a nuestro informativo que se está haciendo lo correcto y que él duerme tranquilamente por las noches. Anoche no podía dormir, tomé 2 píldoras para los nervios. No, mi efecto. Utilicé el viejo sistema. Contar ovejitas blancas que saltaban una valla. Conté como 5.000 ovejas. Después las esquilé. La lana la convertí en telas, las telas en trajes. Puse los trajes en venta. A eso de las 3 de la mañana llevaba perdido como 785.000 pesos. Con esos problemas, ¿quién puede dormir? Me dormí a las 4. ¿Para qué me habré dormido? Tuve un sueño horrible. Soñé que estaba en un harén en Turquía, rodeado de cientos de muchachas, rubias, morenas, pelirrojas. Lo horrible del sueño es que yo también era una muchacha. Menos mal que me desperté cuando llegó el sultán. Me salvó el despertador. ¿Está cansado de la caspa? Rápese a cero. Obtenga beneficios adicionales en ahorro de shampoo y crema de enjuague. No detenga la caída del cabello. Rápese. ¡Clan! Pie de atleta, mal aliento. No venga por acá, por favor. Quédese en su casa decorando la vajilla con pinturitas para vajillas El Ocre. El Ocre le obliga a pintar. ¡Clan! ¿Tiene lauchas, ratones, cucarachas en su casa? No intente eliminarlos. Eso es tarea para profesionales. En Escuelitas El Ocre amaestramos a sus plagas domésticas para que estén de su lado. El Ocre.
Más de 120 horas de experiencia garantizan nuestra credibilidad. Si nos contrata ahora, obtendrá nuestra promoción de una bolsa de alimento para cucarachas González. No deje que sus cucarachas coman su comida. Tiéntelas con lo mejor. Alimento balanceado González, porque lo bueno es más caro. Servo. Eran los Foals. El tema, bueno, Cassius, ¿cómo se va a llamar? ¿Será por Cassius Clay o será otro Cassius? ¿Cassius es un nombre, es un apodo? ¿Qué es? Es del disco Antídotos de 2008 de los Foals. No sé cómo se pronuncia, ni quiero saber, que aprendan ellos a hablar castellano, así conquistan el mercado latino, que muevan un dedo, porque yo tengo que saber cómo se pronuncian estas cosas. O si no, que la tapa sea fónica, vos apretás el nombre y te dice cómo se llama. Bueno, el tema sí, se llama Cassius porque es una palabra que repiten muchas veces durante el tema, así que la aprendí perfectamente. Mira cómo la digo, Cassius. Y se escribe con 2 S al comienzo y una S al final. Cassius. ¿Viste? ¿Viste? Qué lindo que está esto, ¿eh? Estaba bueno ese tema, muy lindas guitarritas, una especie de hipnótico pero esquizofrénico, muy agradable, esquizofrénico como yo y como este programa, que ahora voy a pasar un pedido, porque yo nunca, pero nunca complazco pedidos, pero esta vez sí vamos a recurrir a nuestro contestador telefónico de la noche y ver qué mensajes nos han dejado para complacerlos con un tema. Amigo González, quisiera que me pasara una canción de Obdulio Varela, por favor, si puede ser en el horario de la mañana, que yo de tarde, sabe que tengo un dolor en la espalda, que no puedo caminar y no me da para ir a buscar la radio. Sería mucho mejor para mí que usted la pudiera pasar en el horario de la mañana, si fuera posible, así la puedo escuchar, ¿verdad? Si no, quizás la pase y yo no la escuche. Le agradezco, González. No hay problema con los dolores de espalda, simplemente hay que pasarse la radio por la hernia, pasarse la radio por la espalda, allí donde le duele, allí donde tiene esa pena. Usted tiene una pena en el corazón, pásese la radio por el corazón. Si usted tiene fuertes jaquecas, pásese la radio por la cabeza, sin miedo, con fuerza. Si usted lo que tiene es un malestar estomacal, pásese la radio por la panza, en círculos antihorarios, por la panza, eso. Si usted lo que tiene es diarrea, escuche atentamente, no haga nada por favor, escuche atentamente. Tómese un remedio y después venga a verme. No escuches la radio, don't listen to the radio, The Vines. Bueno, esto que estamos escuchando es la música para la Miramax Motion Picture, no sé qué es, Cold Mountain, Never Far Away, el tema de Jack White. Un tipo que viene a colación con todo esto que estoy diciendo porque era otro revolucionario. Y es muy interesante que el tipo, bueno, ya sabemos quién es, ¿no? De los White Stripes y de los Raconteurs, siempre hacen rock and roll muy... Ahora está como re tranquila haciendo eso, pero vienen las armonías que mete, ¿no? Ya no es una cosa que, sé tocar 4 acordes y... Es un músico re talentoso y muy alto. Lo vi en la portada de una Rolling Stone abrazado con los Rolling Stones atrás, y le llevaba como una cabeza y media a todos, y decía que los Rolling Stones lo habían elegido su heredero. Y eso me encanta, porque con tanto alcahuete haciendo música rolinga, que los Rolling Stones digan nuestro heredero es Jack White, que hace una cosa que no tiene nada que ver con los rolinga, bueno, más o menos, pero en realidad la música de los White Stripes y de los Raconteurs tenía nada que ver, no tiene nada que ver con los Rolling Stones. Y eso habla muy bien de Jack White y también de los Rolling Stones, que dijeron, bueno, nosotros en nuestra época hicimos esto que es revolucionario, ya que otros hagan esto imitándonos a nosotros, deja de ser revolucionario para pasar a ser patético. Bueno, y hablando de patético, mi casilla sigue con unos tristes 100 megalibres, creo que ya lo cerré porque ya no tengo que ver. Miren, voy a revisar correo. 0%, 0 mensaje. La gente me odia y estoy orgulloso. Vos, ¿qué les pasa? ¿No saben escribir? Servo.
¿qué dijo? servo@dinet.com.uy. No escriban, es un embole. Aparte, me dijo una vez, cuando no hay nada que decir, lo mejor es callarse la boca. Así que yo me voy a callar la boca. No, mentira, tengo algo que decir. ¿Vieron una cosa? Que empezó el tráfico, hablando del hidrosbol. El hidrosbol no puede ir a más de 80 kilómetros por hora. ¡Oh, qué horror! Y pará, loco, en la ciudad, ¿a qué velocidad vas a ir? Y el tráfico en estos días está demencial, por favor, están haciendo cualquier cosa. Muchachos, pónganse las pilas. Y una cosa que esto, no estoy hablando de lo mal que manejamos los uruguayos, que bueno, eso es un clásico, ¿no? Sino de que hemos perdido un poco la solidaridad. Y eso, yo siempre tenés el cassette en la cabeza que, el uruguayo solidario, es ameno, y le vendemos eso al turista. Pero en realidad, yo cuando viajo por Latinoamérica, a cualquier lado que vaya, nomás a Buenos Aires, si vas por la vereda y sale un auto del garaje, espera, ni te toca bocina, espera, no, tranquilo, no sé qué. Acá onda, que cruzás por una cebra, ya cruzas corriendo. Es verdad que en Buenos Aires no se respetan las cebras directamente, pero bueno, ya se sabe y nadie cruza por las cebras. Pero hay una cosa que en una esquina cruza un señor con un carrito bebé o una viejita con el bastón y vos esperás y el de atrás ya te está tocando bocina. Es una cosa que es muy feo como nos estamos portando en el tránsito, señores uruguayos. Así que cualquier cambio que querramos empieza por casa y por nuestros cerebritos. Así que antes de reclamar a los demás, vamos a ver qué nos está pasando a nosotros como seres humanos, que nos estamos yendo al carajo mismo. Está muy feo cómo nos estamos portando nosotros con nosotros. Está bien que nos tenemos miedo, ¿no? Todos nos tenemos miedo. La gente está como aterrorizada del otro, que si le preguntas la hora a alguien en la calle, ya se agarra la cartera y te está diciendo no me vas a robar, maldito. Te estoy perdiendo la hora nada más. Pero bueno, vamos a empezar a aflojar un poco porque nos vamos a morir del estrés y nos vamos a morir en accidentes de tránsito, por ejemplo, que es una de las principales causas de muerte de este país. Es patético que así sea. Así que si fueran hidrosboles que andan por la calle, ¿qué problema habría? En la calle pueden andar a 40 kilómetros por hora, que es la mejor velocidad de rendimiento que tiene el hidrosbol, y mucho menos problemas habría porque la gente tiene más tiempo para pensar en hacia dónde va y hacia dónde tiene que doblar y frenar y todas esas cosas. Bueno, y otra cosa que les decía del tránsito, que está tan así, porque, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando empiezan las clases, el tránsito, yo creo que aumenta un 300% de cuando no hay clases. Uno se da cuenta de repente en un paro de la enseñanza, o en un día que hay vacaciones de julio, de no sé qué, que no hay enseñanza, y ¡pum!, quedan vacías las calles. O sea que lo que hacemos acá en este país es dedicarnos a educar gente para que se vaya, porque después donde hay no se compran autos ellos, o no andan por la calle, están como encerrados. Es muy extraño, Yo hay muchas dudas que tengo, capaz que mis amigos de la Facultad de Ingeniería que no me escribieron y no me contestaron sobre el hidrosbol, capaz que en algún momento me pueden contestar sobre eso. ¿Qué pasa con la gente que estudia tanto o que hay tanto movimiento cuando hay estudios? Y cuando no hay estudios, la ciudad casi que se paraliza. Es muy extraño. Y muy interesante de hacer ¿qué hacen? Encuestas, yo qué sé, ¿qué hacen? Que hagan lo que quieran, que hagan algo que es divertido, en vez de hacer encuestas sobre otras cosas. Bueno, nos vamos a ir ya. No, me faltan unos minutitos, así que vamos a escuchar otro tema. Vamos a el que se llama 9, The Killers. El tema es On Top. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? No me contesten porque ya les dije que no los oigo. Soy Ricky Musso. Esto es Servo, por emisora del Sur 94.7 FM y 1290 AM. 94,7. Yo sigo defendiendo la coma porque la maestra me dijo que el punto en español no se usa. Son decimales de megaciclos, ¿no? 94 megaciclos con 7. Che, me dijeron que tenía que comer sano. A mi esposa y a mí, ella tiene colesterol, ¿sabes? Entonces empezamos a hacer una dieta. Dijimos, bueno, vamos a comer sano. Entonces comer sano, uno dice, bueno, vamos a comer mucha fruta, mucha verdura. Bueno, mucha fruta en el Uruguay significa naranja, pomelo y limón. Hemos descubierto una cosa muy desagradable. Cuando uno se propone comer sano y natural, nos vemos obligados a comer naranja, pomelo y limón, porque son las únicas frutas prácticamente que crecen en este país. Hay unas manzanas, yo creo que hace unos 10 años que no como una manzana decente. Cada tanto aparece una manzana ahí en el supermercado. Yo he llegado a ver el kilo de manzanas a 80 pesos en algún supermercado. Dije, ¿y si me gasto 80 pesos? Pero bueno, una vez voy a comer una manzana bien, a ver cómo era. Y creo que lo llegué a hacer y me he llevado una gran desilusión, porque el precio fluctúa no por la calidad de la manzana, sino por la cantidad de manzanas que hay en el mercado. Una cosa medio extraña. Y hace mucho que
realmente frutas acá no existen, ¿no? Porque la banana, la banana, bueno, antes era batata, iba a decir. Era barata la banana y se podía comer, que era, bueno, te llenaba fácilmente, pero ni siquiera es del Uruguay, no son importadas. Entonces, si importamos banana, ¿por qué no podemos importar una fruta mejor? Porque los mangos y esas cosas que son ricas salen en un huevo, no se puede comer esas cosas. Por eso empezamos con música tropical, para que empecemos a importar mangos, papayas y ese tipo de frutas que se refiere la gente cuando dice hay que comer sano, ¿no? Porque acá realmente comer pomelo y limón lo podemos llevar un par de días, pero más de eso no aguantamos. Da mucha acidez al estómago además, y creo que no es suficiente. Las verduras sí, verduras no nos podemos quejar, la lechuga es muy rica, y bueno, como la lechuga es muy rica, vamos a pasar de música tropical a música de invierno. Hot Hit, aunque el nombre sea caliente, es música de invierno. Island of the Honest Man, un tema del 2005 del disco Elevator. Servo. Hoy estaba viendo, me dio por ver qué antigüedad tiene la humanidad. Y yo no me acuerdo, lo estudié en la escuela, ¿no? El paleolítico, el neolítico y todo eso. El neolítico dice que tiene unos de acá a 10.000 años para atrás, ¿no? O el 10.000 antes de Cristo, o no sé, 10, 12.000 años. De ahí para atrás sería el paleolítico, porque los tipos no cultivaban la tierra, no hacían nada, ¿no? Bueno, pero igual si consideramos desde ahí, desde que la gente empezó a plantar cosas y no sé si criar ganado, eso habrá sido capaz que antes, porque en realidad tenían que encerrar a los bichos nomás para comérselos más fácilmente y no salir a cazar. Hace nada más que unos 100 años que estamos con todo esto de la electricidad, de las radios, del rock and roll, de muchas cosas, ¿no? Y cuánta cosa ha cambiado en estos 100 años. Hicimos patear el planeta en un 0.1% o 0.1 por mil de la humanidad. Es muy curioso. Todas las cosas que hemos hecho y las que habremos de hacer. Entonces, me preguntaba por qué yo sigo pasando música de los últimos 5 años. Es como... Porque realmente para atrás no se podía grabar mucho, ¿no? O sea, a partir de los 100 años que estoy hablando, del 1920 existen grabaciones y de ahí para atrás no hay mucha cosa. Sí hay escrituras y por eso es que tenemos tantas orquestas de covers, ¿no? El Sodres Una, por ejemplo, es una orquesta de covers de música de la época que no se podía grabar. Andás a ver cómo sería la música cuando la hizo Beethoven y cuando la hizo Bach y cuando la hicieron todos esos... que sí, está escrita, pero vieron que la escritura es como una pequeña aproximación a lo que debería ser la música y, bueno, por eso existen los directores de orquesta que la interpretan así, la interpretan así. Pero vaya a saber uno cómo la tocaban ellos, ¿no? Nunca nadie de nosotros estuvo ahí. Yo, al menos, no estuve. Capaz que por hipnosis recuerdo algo, pero... por ahora no me puedo acordar. Y lo venía pensando de acuerdo a los nombres. ¿A los nombres de qué? Los nombres de las calles. O sea, mi cerebro es muy complicado, ya les dije que soy muy disléxico y que soy además bastante esquizofrénico y mis pensamientos no tienen ningún orden. Y decía, ¿por qué le cambian los nombres a las calles? Bueno, esa fue una discusión de hace unos años, ahora creo que achicaron un poco con esa cosa. Pero yo, que vivo acá en el centro, había muchas calles con nombre de ríos. Qué cosa tan linda que tengan nombre de río, que a su vez los nombres de ríos son nombres como de los indígenas, ¿no? Son como nombres en guaraní o así de esa época, antes que vengamos nosotros a destruir todo este continente. Ya los tipos tienen su idioma y bautizaban los ríos. Nosotros bautizamos a las calles en honor a esos ríos con nombre de otras civilizaciones anteriores que exterminamos. Entonces, ¿por qué todavía encima le sacamos los nombres a las calles y le ponemos nombres de políticos de hace un poquito? Es como patético. Espero que los ríos no los cambien, no le cambien los nombres a los ríos. Capaz que viene alguien que dice, el río Cuareima ahora se llama fulano de tal porque fue un senador de tal año. Oh, por favor, vamos arriba. Por lo menos dejemos algún rastro de lo que era el Uruguay antes de llegar nosotros y acaparar todo esto. Bueno, yo sigo pasando música del Imperio y por lo tanto vamos a escuchar a los Arctic Monkeys. Por lo menos es del Imperio más actual y no de vanguardia, pero bueno, por lo menos no tan conocidos. Arctic Monkeys sí, son muy conocidos. Bueno, el tema se llama Mardi Boom, Mardi Boom, o Bam, no sé cómo se pronuncia, desde el 2004. Vamos arriba. Anteayer me cayó un rayo muy cerca de mi persona. Realmente cayó uno acá en el centro, no sé si los que viven en el centro lo escucharon, cayó en Canelones y Ejido. No sé si en una grúa que hay en una obra ahí, o en la antena, o en un pararrayo, no sé, pero nunca había escuchado realmente cuánto ruido hace. Y por primera vez sentí ruido antes de ver la luz.
porque está muy cerquita. O sea, previo al estruendo que hace el rayo hay como un ruido eléctrico. Y después se arranca el blam y ahí sí ves la luz y se sacude todo el piso. Qué feo debe ser que te caiga muy cerca. ¿Se acuerdan que el año pasado fue que cayó en la playa? Que no sé si mató a alguien o hirió a más de uno. Qué peligro. Aparte no llovía ni nada. O sea que está tan extraño el clima. Está tan raro, doña Tota, mirá, que no te estás cocinando. ¿Y? ¿Decidiste que estás cocinando? Llamame y contame. Si supiera el teléfono te lo diría. En cualquier momento lo averiguo y te lo paso. Pero seguramente vos que escuchás la radio todo el día, esta radio nacional, lo sabés. Si no me podés escribir, no me escribas, porque la verdad que nunca veo ese correo. Ya desistí. Lo voy a cerrar. No sé cómo se cierra la casilla de correo. Yo sé que a esta hora no está nadie con la computadora para mandar mail, pero bueno, llamar de repente. Ahora me cuentan qué es lo que están cocinando, porque yo no sé qué voy a hacer de comer. Y no se me ocurre, no tengo ni ganas de pensar. O sea, tengo hambre, pero no sé. Capaz que llega un momento que el hambre te dice, o sea, en vez de siente la voz de tu corazón, es siente la voz de tu estómago. ¿Qué es lo que tu estómago está deseando en este momento, no? Sin pensar en la economía y nada. O sea, mi estómago quiere tal cosa, un pollo al espiedo con coso. Bueno, el pollo al espiedo es un engaño, eso yo ya se los dije muchas veces. Porque una cosa es el olor al pollo al espiedo que te agarra de la nariz y te mete para dentro de la roticería, y otra cosa es el gusto del pollo al espiedo, que es un pollo cualquiera. O sea, lo único rico es la piel, que no sé, lo que hace peor después el pollo es una cosa insulsa. Y más ahora viene lo que son los pollos. Yo cuando era chiquita de mi abuela, los domingos con toda la familia, ¿no? 3 hermanos, mi madre, mi padre, mi abuela, mi bisabuela. Y comíamos un pollo. Y hacía una pascualina y un pollo. Y comíamos eso. Y yo no entiendo qué tamaño tendría que ser los pollos. Porque yo era chiquito, viste, cuando vos sos más chiquito ves las cosas más grandes. Volvés al patio de tu escuela y decís, y este era el patio de la escuela y yo jugaba acá, y es un caso de 10 por 15 y ahí había 50 niños. Esas cosas pasan, entonces capaz que los pollos me los acuerdo más grandes, o ahora son palomas y no sé cómo es la cosa, pero realmente no me entiendo cómo hacíamos para realmente almorzar tanta gente de un pollo y una pascualina. Y era como el gran festín. Bueno, después había el lado casero de ese que ponía con las paletas en el congelador, y con el cable no se podía cerrar la heladera bien, entonces las cocas quedaban calientes. Y aparte era una coca de litro para todos, que era la única que había, y solo los domingos, ¿no? Es una cosa que no entiendo qué es lo que pasó con el consumo. Nos fuimos acostumbrando a otra cosa, no sé, no me dan las cifras. O sea, si yo agarro una cosa de 1 litro y las sirvo una gaseosa cualquiera, la sirvo en vasos, ya se acabó, ¿no? O sea, tomaríamos un vaso de refresco cada uno con el pollo. Se ve que capaz que no, bueno, por algo soy tan flaco, ¿no? Se ve que no comíamos un carajo. Bueno, nos vamos a los Coco Rossi, vamos a ponernos un poco más experimentales, porque una cosa que pasa con los grupos nuevos es esto de rock and roll, que suenan todos iguales. Vos vas haciendo zapping de uno a otro, tenés que meterte un poco adentro a ver la diferencia, pero ya no tiene gracia. A mí me gusta que suenen diferentes las músicas, si no tiene como mucha personalidad, son todos más o menos la misma cosa. Estos Coco Rossi suenan realmente diferentes. Coco Rossi, el título es Rainbow Warriors, que viene a ser como advertencias del arco iris, no sé. No, guerreros del arco iris, ¿no? Algo así. Servo. Qué interesante eso de las bolsas de plástico, ¿no? Pero en un momento yo había sentido que iban, no sé si a sacarle impuestos a las bolsas de papel. No sé qué ventaja tenía el comerciante o supermercado que pusiera sus cosas en bolsas de papel, porque en realidad las bolsas nos las dan los comerciantes. Yo rara vez voy a comprar bolsas, salvo las bolsas de basura grandotas. Y está buenísimo las bolsas de papel, ¿no? Nomás, bueno, vieron que el pan viene en bolsas de papel. Yo me acuerdo las bolsas de papel de Astraza que te daban los bizcochos. Hay panaderías que te las dan todavía en eso. Mucho más agradable que tener todos los bizcochos en una bolsa de nylon, ¿no? Aparte, el nylon ese es como recuperado de otro nylon anterior, es como una porquería poner comida ahí adentro. Pero bueno, las bolsas de papel sirven para algo más que ocultar la botella de caña y tomar desde la bolsa, ¿no? A lo neoyorquino. Pero yo he visto varios, es muy divertido ver eso. Les iba a hablar algo porque me corté cuando estaba hablando, me fui con los nombres de las calles. Y estaba hablando del nombre del SODRE, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Radioeléctrica, bueno, no sé si es algo del todo correcto. Radioeléctrica son ondas electromagnéticas. Pero bueno, servicio de radiodifusión. Es como que es uno de los pocos servicios que brinda el SODRE. El SODRE tiene un montón de cosas. Ahora, recién estábamos hablando de la orquesta de covers. O sea, no está reflejada en
el nombre de la institución. Esto es nada más que anecdótico, no estoy haciendo una queja, no me importa. Es como que los cuerpos, ¿cómo se llaman? Las instituciones van ampliando su rubro y mantienen el viejo nombre. Hay una canción de Maslía que habla de eso, ¿no? ¿Por qué la Dirección Nacional de Identificación Civil se llama así si en realidad es uno solamente? Eso refleja nada más que a la dirección. La dirección son 4 o 5 tipos, el director, la secretaria, y hay un montón de gente que trabaja ahí. Bueno, pero yo hablo nada más que de los servicios que brinda, ¿no? El Sodre tiene teatros, tiene orquestas de covers, ya dijimos, tiene un montón de cosas que no es difusión radioeléctrica. Era nada más que una inquietud que tenía en mi cerebro, que hoy está con todas las chifas. Tuve toda la mañana diseñando electrónica y eso me deja muy mal. O sea, es como una droga que yo tengo. Me pongo a diseñar electrónica y me pongo tarado, así. Pero bueno, a la larga es divertido. Vamos a los muchachos estos de Der Hoof. El tema se llama Believe ESP. ¿Qué querrá decir ESP? ¿Ven? Con eso de las siglas. Lo lindo de las siglas es que nosotros podemos decir, no, ahora Sodre quiere decir Servicio Oriental, porque la compraron los chinos. La D ahora es D, la R es otra cosa y la E es especial, yo qué sé. Podemos ir cambiando de acuerdo a las épocas, ¿no? Algunas siglas yo he visto que cambian así. Le cambian los significados, pero la sigla permanece. Eso está bueno, ¿no? Hay que ser muy ingenioso y poner unos ingeniosos a trabajar en eso. ¿De qué quiere decir ahora nuestro nombre? Justifiquemos el resultado. ¿Qué dije que iba a pasar? A Der Hoof, o Der Hof. Tiene 2 E y 2 O. ¿Cómo se pronunciará? Yo qué sé. ¿Por qué no traducen los nombres? ¿Por qué no usan siglas, no? O números. El grupo número tal. Sería mucho más fácil para los latinoamericanos brutos como yo. Duración 308, año 2007. El disco es Friend Opportunity. Servo. Me acaba de llamar Luis, que me dice que a él lo curaron la tos convulsa. De forma similar, lo hicieron subir al cerro San Antonio, o Pan de Azúcar, no me acuerdo cuál era. San Antonio me dijo, pero San Antonio es como re bajito. Caminando. Y con eso se le curó la tos convulsa. Yo no sé bien qué es la tos convulsa, ¿qué es? ¿Como hacer convulsiones? ¿Qué quiere decir? Bueno, capaz que hay un doctor que me diga. ¿Y por qué la gente se cura simplemente respirando viento, no? Yo creo que es un susto. Dice, bueno, ¿te curás o te hago subir a la Sierra de las Ánimas? En chancletas. Y si no, la próxima vas descalzo a Pan de Azúcar y así sucesivamente hasta que el nene dice, bueno, no tengo más tos. Hay rimas prohibidas, nunca les hablé de esto. Si vos haces una canción, no podés, y acordate, jamás, pero nunca más, rimar, por ejemplo, niño con cariño. Menos que menos, noche con reproche. Por favor, hay 500.000 canciones que riman eso, ya está prohibido. Si dice noche y venís escuchando la letra, ahora viene reproche. Y si viene reproche, perdiste. Vos no podés. O sea, si estás haciendo en este mismo momento una canción con esas rimas, ¿cuál otras? Hay tantas. Corazón y pasión, que no es rima en realidad consonante, pero la he oído muchas veces. Bella y estrella. Vamos arriba, no se puede usar más. Tampoco podés decir en una nota cuando te va que en mi banda, bueno, nosotros no tenemos un estilo. Nosotros nos gusta incursionar todos los estilos. ¿Cómo lo podríamos definir? Como música. Lo que hacemos nosotros es música de fusión. Música de fusión. Ya está, no se puede decir más. Inventate otro verso. Aunque hagas música de fusión, no puedes decir eso en una nota. Hay rimas prohibidas y hay declaraciones prohibidas en el mundo de la música. Sépanlo. Tampoco puedes decir, yo solo sé distinguir entre la música buena y la música mala. Ay, por favor, chiquilines, no hagan eso, por favor, los que están empezando a hacer bandas. Anoten, tomen nota. Porque si viene la palabra noche, no puedes decir ni coche ni reproche. Tenés que decir, por ejemplo, tololoche, ponele, ¿no? Es el contrabajo de los mexicanos, de los mariachis. Podés decir Nicolino Loche, como se llamaba Nico, por ejemplo. Buscate otra rima, Hay diccionarios de rima online. O sea, si no te da la cabeza, busca en un diccionario de rimas. Pero por favor, no caigas en esas cosas, tené mucho cuidado, porque si no, González no te lo va a perdonar. Y ya sabes que lo que González dice te puede socavar tu carrera, ¿no? Puedes estarte cavando tu propia fosa con hacer ese tipo de rimas.
Bueno, ¿qué estábamos escuchando? Nada, vinimos de la tanda. Estábamos escuchando una bonita tanda, producción 100% nacional. Y ahora nos vamos a escuchar algo, producción 100% extranjera, que son The Rumble Stripes. El tema Cowboy, precioso tema. El disco es del 2007, Girls and Weather, chicas y clima, viene a ser. El tema Cowboy de los Rumble Stripes. Osito Gominola, esto es para empezar así, diciendo Osito Gominola, no sé cuánto. Mentira, es una trampa, es un plan para dominar el mundo. Algo raro tiene esto, no puedo parar de escucharlo, por favor, ponelo de vuelta. Basta, 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 por favor. Bueno, esto es un arma, no tenemos claro si es de la CIA, si es extraterrestre o qué, pero realmente crea hábito. Los niños no pueden parar de escuchar esto desde que está en internet. Yo personalmente tampoco puedo parar de escuchar esto. Lo tengo puesto en un auricular permanentemente mientras hago el programa y no puedo ni hablar, digo cualquier cosa. Y acerca de esto es que tenemos un invitado el día de hoy. Se llama Zimmer. Zimmer, salude por favor. Zimmer no es de este planeta, según me estaba contando. Viene de Ganímedes, ¿puede ser? ¿Ganímedes? Bueno, yo lo voy a traducir porque realmente no se entiende. Zimmer se escribe con Z. No, acá lo escribimos con Z, yo lo he visto en el diario. No tiene por qué, ¿no? Igual que cuando agarran una palabra media japonesa. Kyoto, va con K. ¿Por qué? Porque Kyoto. Los japoneses escriben con K. Los japoneses lo escriben con K. O sí, escriben con K. Los chinos, cuando viene una palabra china, Kinoto. Kinoto es China, no sé, ponele que venga de China. Kinoto lo escribimos con K. Mal. En el idioma español no existe la letra K, o sea, ¿por qué lo escribimos con K? Porque viene de China. Y si los chinos no tienen letras, tienen esos simbolitos que no sé qué, no tienen K, no tienen Q, no tienen esas cosas. Pero nosotros lo escribimos con K para que parezca chino. Bueno, y nosotros lo escribimos con Z, Y y, no sé, puntitos sobre la E para que parezca extraterrestre. Y los extraterrestres no escriben así, ¿verdad? Bueno. No sabía. No, dice que ellos en realidad no escriben, no necesitan escribir porque tienen otro tipo de comunicación telepática y bueno, que está muy contento de estar en Servo esta tarde. Dice esta tarde porque el horario de donde viene él, permanecen siempre con los relojes de origen, porque dan tantas vueltas al mundo en una sola hora que no pueden cambiar la hora local. De todos modos, ahora Zimmer, usted está sentado acá en el estudio del Sodre, o sea que podría poner perfectamente la hora oficial, que es la que está colgada en la pared. Bueno, no lo tome tan a pecho, era una sugestión, una sugestión en lo que usted me está haciendo con esas canciones. Zimmer es músico también, estuvo aquí desde los 70 tocando con David Bowie, asesorando más bien a David Bowie, tocando los discos. Y ahora se encuentra aquí, vino a la rural a observar a los payadores y ese tipo de cosas que le interesa mucho. Yo mientras tanto le voy a ofrecer otro tema de Tokyo Police Club, Cheriton, del 2006. Escuche Zimmer que le va a interesar esto. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Seguimos escuchando esta suerte de mensaje de bien que traen nuestros amigos extraterrestres. Perdón. No, sacá por favor eso. Es un peligro, uno va cayendo, se lo empieza a comer, esta droga se lo empieza a comer a uno de a poco y va recayendo y va pensando que es bueno. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Destruyan todos los archivos que haya. Destruyanlo. Delete, pero con delete mayúscula super. Flechita para arriba, porque si no va a la papelera de reciclaje y se autorrecicla. Zimmer, no lo veo. Zimmer tiene un problema que donde ellos están no hay luz tal cual nosotros en las longitudes de onda que nosotros acostumbramos a ver. O sea, ellos reflejan otro tipo de radiaciones solares. Se ven, digamos, lo que sería similar a verse en ese rango de radiaciones, en otras frecuencias que nosotros no podemos percibir. Sí lo podemos ver con instrumentos, así fue que lo descubrimos sentado ahí en el rincón y dijimos, boludo. Y bueno, él se pone una especie de traje que refleja las radiaciones visibles y así yo lo puedo ver, pero cuando se aburre, ahora no sé por qué, dónde mierda se... Lo que pasa es que es muy bromista, el tipo se disfraza y anda por el estudio ahí disfrazado. Mientras tanto te voy a mostrar otro tipo de cosas. Zimmer, sé que me estás escuchando porque vos escuchás todo. Vamos a escuchar a Lovesick de Granducci.
El disco es Petite Force. Phenomena, Friend and Foe. ¿Era esto? Parece que sí. Dígame una cosa, Zimmer ha vuelto y se está, yo diría que depilando, si lo vieron. No entiendo bien lo que está haciendo porque es un movimiento que no se lo puedo explicar. Él tiene brazos similares a los nuestros. Usted está estetizado a la antigua, digamos, porque de unos años a hoy los extraterrestres se estandarizaron, que son esos de cabeza grande, ojos negros sin párpados, con telitas que lo cubren para... Tienen toda la información, ¿no? Para los ultravioletas, y que tienen la boquita chica y la nariz son 2 agujeritos, y son bien flacos y altos, son grises. Usted, sin embargo, es verde con antenas a la vieja usanza. ¿Por qué es eso, Zimmer? Ajá. Bueno, nos explica que en realidad... al no reflejar las ondas de luz, es así, de las frecuencias visibles, cada cual puede cambiar el look de acuerdo. Ya en este momento es un sándwich de miga. Muy bien, sí, ya entendí. Ellos cambian la apariencia de acuerdo a lo que quieren en ese momento. Como sabía que a mí me gustan las películas viejas de ciencia ficción, se puso un aspecto así medio sesentero, 65, 68, digamos, de los extraterrestres de esa época, de las tapas de Asimov y ese tipo de cosas. Muy cómico, sí, no, eso ya es obsceno. No, Zimmer, por favor, no, vuelva al extraterrestre verde. Che, vamos a una tanda porque me voy a tomar un café y yo sin café no puedo seguir. ¡Cafetera! ¡Ahí voy! ¡Basta, por favor, basta! No lo había borrado como te dije. Formatea el disco, sí. Por favor, volvió, claro, si hay un delete y todos esos software, ¿cómo no? Gominola no va a salir de vuelta en un disco duro, pero formatealo y quemalo después. Bueno, Zimmer, entre usted y Gominola me están volviendo loco, y ahora la gota que derramó el vaso, que la cafetera está rota. Yo no entiendo, ahora me acaban de decir en el pasillo que hace 2 días que está rota la cafetera, y yo no entiendo cómo no hacen un paro. Hicieron un paro el otro día por cosas mucho menores que esa. Yo no puedo hacer un programa sin café. No sé qué va a pasar. Zimmer, por favor, deme algo, que Gominola me está pidiendo que consuma algo y la cafetera está rota. Rápidamente vamos a escuchar a Requiem for Decent, que es un tema de Bad Religion del 2007. No, Zimmer, salga de acá, está diciendo cualquier cosa, más eso no era Aníbal Zampayo. Zimmer, por favor, está leyendo la programación de otro programa. Miren, yo no quiero ser optimista de más, pero nos han metido por fin en una lista negra, y ahora yo digo, ¿por qué es negra, no? Porque en realidad dicen, no hay secreto bancario en ese paísito. Vamos a poner la guita ahí, entonces va a decir todo el mundo. Nos vamos a llenar de guita, vamos arriba. ¿Por qué está tanto alboroto? Bueno, capaz que alguien lo toma mal y nos tira algún misil. Pero mientras tanto, y después, ¿quién nos quita los bailados? Vamos arriba, estamos en la lista negra, vamos arriba. Atraigamos capitales extranjeros. Por eso está Zimmer acá, porque trae capitales no solo extranjeros, sino extraterrestres. Y nos va a explicar de qué se trata su industria. Zimmer. Ajá, artefactos sanitarios, ¿para terrícolas o para gente como usted? Ajá. Bueno, la respuesta esa, la verdad que no la entendí, porque hay palabras que no tienen traducción. Porque ustedes cómo procesan los alimentos. Bueno, dice que ellos en realidad no comen. No comen, con razón, sí, hay que ser vegetariano para llegar a un nivel de comunicación con los extraterrestres. Pero ustedes en Flor de Higos no comen, así cualquiera, porque comer verdurita, mijo, todo el día, no te aguanto. Aparte de este país anda a ser vegetariano, ¿qué vas a comer? Lechuga y tomate. Ya expliqué la otra vez que las frutas que tenemos, que son pomelo, limón, naranja, ahora hay unas tangerinas ahí, pero mira, ni manzana se puede comer acá. Es muy fácil para ustedes decir esas cosas. No comen carne porque ustedes no tienen carne. Ustedes son una especie de plasmas ahí, inmundos. Pero acá es diferente la cosa, Zimmer. ¿Y para qué precisan aparatos sanitarios entonces si no tienen excrementos de ningún tipo, digamos? Sí, claro, aparatos sanitarios no es solamente el inodoro. Aparatos sanitarios es para lavarse las manos. ¿Tienen manos ustedes?
Sí, yo sé que le veo las manos, pero quería saber si realmente las tienen o es una ilusión óptica creada por usted para que yo tenga una referencia tridimensional de dónde está puesto. Bueno, me levanta el dedo en señal de... Bueno, una señal muy desagradable. Zimmer, por favor, tome la calma, vuelva a la calma, mientras escuchamos a Humans, un tema de Iceland del 2006. ¡Basta, por favor! Ha vuelto. Henry tiene la cabina llena de humo, está quemando el disco duro porque ya lo formateamos y reaparece el tema. Tengo una niña sonriente aquí porque le gustó el tema. Niña, eso es... Mírame a los ojos. Eso no lo tienes que escuchar. Sigue escuchando la música de tu papá. Aquí tenemos a su papá que se ríe. Hola. Eduardo Larbanoa, que pasó por aquí y lo metí para adentro para ayudarnos a dialogar con este extraterrestre que nos tiene muy confundidos. Salude, Zimmer. Pero buenos días. Yo le voy a traducir, ¿sabes? Él dice el que... lenguaje es medio etéreo. No, él en realidad no tiene un lenguaje, tiene ese traductor que hace parecer mover el aire y así como usted lo ve en este momento, que mire cómo cambia de apariencia. Recién era un sándwich de miga, ahora es un extraterrestre, pero del 68, de las tapas de las tapas de los libros de esa época, porque a mí, no sé si vio que se estandarizó el aspecto de los extraterrestres de hace unos años. Sí, con los ojitos rasgados. Bueno, está informado. Usted, muy atento siempre a la información. Sí, y sin embargo antes eran variables, había con antenas, había cuadrados, había verdes, generalmente eran verdes, eso sí. No sé por qué, pero eran verdes. Entonces ecológico era. O camuflajeados, porque en esa época capaz que... Ahora son grises porque caen en las ciudades. Están entre nosotros. Claro. Pero no es necesario, porque ellos en realidad no reflejan la luz visible para nuestros ojos, reflejan otras longitudes de onda, entonces no es necesario que estén así disfrazados. Pero bueno, me decía Zimmer que vino a la rural a investigar a los payadores y parece que mucha música autóctona uruguaya se las están llevando para hacer este tipo de productos que después nos meten en la cabeza y drogan a nuestros hijos, como su niña que está ahí ya bailando el osito gominola con algo rosado en la mano. ¿Qué piensa usted de eso? ¿El enemigo se nutre de nuestra cultura para eso? Yo creo que sí. Porque en el Prado hay de todo. He visto muchos carteles de colores ahora y cánticos alusivos a... ¿Cómo se debe haber mirado el proceso electoral, no? Mire, ahí se puso la camiseta esa que le regalaron. Sí. A ver. Esa es otra, sí. ¿Cuántas camisetas se trajo? Obvio, porque está poblado de eventos de ese tipo ahora, ¿no? Aparte de la jineteada y la... Bueno, ahora, ¿cómo resolverá este hombre lo de la payada, no? Porque fíjese que es una cosa curiosa, ¿no? Yo creo que el problema va a ser sintetizar las guitarras, porque es un instrumento que no... O afinarlas. No, afinarlas capaz que puede simular una afinación, pero bueno, vamos a ver a dónde llegamos con eso que él dice que son manos, pero realmente le falta algunos dedos como para ejecutar una guitarra, si es que consiguiera. ¿Querés escuchar el osito gominola otra vez? No, querés amacarte en la maquita. Bueno, mientras te amacas en la maquita vamos a escuchar otro tema, pero vamos a saltar algunos, porque tengo otro más divertido para ti que te va a gustar, que es uno que se dice 10 bis, porque lo traje, ese, ¿sabes quién es? Yoko Ono, ¿te acordás de Yoko Ono? ¿Te acordás? ¿Sí? Sí, claro que sí. Bueno, I remember everything, yo me acuerdo de todo, Yoko Ono. Bueno, lo siento, pero Gominola está comiéndose todo el disco duro y Yoko Ono no puede salir. ¿Sabes que ayer tuve un problema con este archivo? Me decía algo así de Gominola not allowed, no sé qué, una cosa, algo de Gominola. Pero nos vamos al 10, al anterior, los Beach Boys. ¿Te acordás de los Beach Boys? Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar los Beach Boys, una versión de un tema de los Beatles, I Should Have Known It Better. ¿Cómo hacemos? ¿Agarramos por la 26? La ruta 26 está jodida, Larva, ¿qué pasó? Sí, está un poquito movida, sí, ya la hice hace unos días, pero... La otra vez yo me vine, fui a dormir a Trinidad, porque sí. después de tocar allá en Durazno, y volvimos
por San José. Y en San José nos agarró un desfile de gauchos que gritaban ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Pero estaban cortando toda la ruta. Nos quedamos ¿Sería el Festival del Mate? Y sería. A mí me pasó una vez. Me quedé encerrado 40 minutos ahí. Una vez venía de Sarandí de allí y le digo a aquello, vamos a agarrar las 5 que es mejor, y nos habíamos olvidado que estaba el Pistol Rock. Y vos viste lo que es la ruta 5. Este rockero de mierda siempre jodiendo. Sí. Tapando la ruta 5. De repente veo un cristiano allá con una cruz enorme, una cruz de bambú, alumno mío. A los otros pocos días lo veo en clase y digo, vos loco, ¿qué andaba de Cristo allá con la cruz? Sí, yo te vi, apareciste en la tele. Estaría muy en pedo. Se acordaba el hombre. Bueno, che, nos vamos a ir porque la nena tiene sueño. El osito gominola lo hemos borrado. Ahora ya no sonríe, creo que le está pegando mal. Ese es el mono del gominola. Niños, nos vamos a ir porque se terminó el tiempo y porque Zimmer se tuvo que ir. En su lugar trajeron a otro extraterrestre que cayó aquí, Eduardo Larbanois, que lo agarramos para adentro y empezó a decir cosas acerca de la vida, acerca del amor, acerca de la droga y del alcohol y del rock and roll y esas cosas que te gustan a ti, chico de 12 años. Aléjate de esas cosas. Y para eso nos vamos a ir escuchando a los Hives. You're dressed up for Armageddon. Estás vestido para el Armagediondo. Soy Ricky Musso, soy una llamará y los saludo así porque hoy tenemos unos invitados pero muy especiales, unos analistas literarios, un panel especializado en analizar las obras maestras de la literatura universal. ¿Por qué no nacional? En este caso no, en este caso universal, versión nacional. Queremos recibir al señor Anselmo Pedroarena, grado 5 de la Universidad de Análisis Literario de Guanajuato, México, que está por nuestro país para dictar unas conferencias en la Universidad de la República y también para conocer una novia de Facebook, me estaba contando, que uruguaya. Y Nepomuceno Galarriaga, ingeniero en fonética transoceánica, oriundo de Canelones, me estaba contando. Buenas tardes, Galarriaga. Y a la señorita Marta. Marta, bueno, es empleada pública simplemente, pero lee mucho, sabe mucho de literatura, lee mucho Corín Tellado, ha leído Mujercitas, me estaba contando recién. Y vamos a analizar una de los clásicos de la educación universal, de lectura, ¿por qué no de la lectoescritura universal del idioma español? Y lo vamos a sentir en una grabación arqueológica que trajeron el señor Pedro Arena y Galarriaga del Archivo Universal de la Palabra, y que dice así. Adelante, por favor. Esa nave va a la isla. El oso la ve. Tito aviva la llama. Qué emocionante, qué emocionante. Es indescriptible la sensación que me causa sentir esto de la boca de su autor, el famoso y, bueno, inigualable Anónimo Popular, todos lo conocemos. Ha escrito muchos libros, ha escrito más libros casi que cualquier otro escritor del mundo, podríamos decirlo. Anónimo Popular, bueno, ha fallecido ya hace muchos años, sabemos, pero ¿quién no ha estudiado sus textos en la escuela? ¿Quién no ha aprendido a leer gracias a esas frases? ¿Quién no ha aprendido a escribir a máquina con otras frases como la sala y la sal y la sala, y no me acuerdo qué decía, pero era todo con ese? Yo me acuerdo perfectamente cuando iba a la Pitman cuando era pequeño y no pude aprender a escribir a máquina. Sigo escribiendo con 2 dedos, no porque sea una mala academia, sino porque yo fui a una sola clase, pero me tocó esa. Ahora estamos analizando una joyita de la literatura universal que dice así. Lo pasamos en limpio por si la grabación, que data de 1932, obviamente no se escuchaba muy bien. Esa nave va a la isla, el oso la ve, Tito aviva la llama. La llama, nosotros le decimos llama, ¿verdad? Llama, dicen las maestras, o decían las maestras, no sé si siguen diciendo así, por una extraña alteración de la fonética dentro de las aulas
escolares, que no sé por qué, llama. Tito aviva la llama. Anselmo Pedro Arena, buenas tardes. Buenas tardes, quiero agradecer su invitación y la de todos sus colegas para, bueno, este tema que me apasiona y que me ha llevado por el mundo, analizando estos textos, analizando esta hermosa poesía. Yo le llamo poesía, es una poesía concreta, no vamos a decir que es solamente un texto, porque tiene sentimiento y tiene mensaje oculto, ¿verdad? Esa nave va a la isla. Bueno, reparemos en esa nave. ¿Por qué este hombre dice esa nave? ¿Acaso el observador está viendo varias naves? ¿Acaso el observador supone que hay varias naves? Bueno, supongamos la primera posibilidad. Hay una sola nave, el observador la ve. ¿Se puede referir a ella como la nave? O perfectamente esa nave. Lo único que nos está diciendo en el caso de que hubiera una sola nave es que el hombre no está dentro de la nave, sino estaría diciendo esta nave va a la isla. El observador se encuentra quizás en la isla, quizás en la costa del continente, quizás en el agua, quizás en otra nave. Esa nave. Quizás el hombre ve muchas naves, pero esa va a la isla. Que diga que esa nave de un grupo de varias naves vaya a la isla, no quiere decir que sea la única nave del grupo que va a la isla. Significa que por lo menos esa nave del grupo se dirige hacia la isla. Es decir, no tenemos claro si es un grupo de naves, no tenemos claro si es una sola nave, pero de un posible grupo, al menos una se dirige a la isla. Y al menos una significa que quizás varias o todas vayan a la isla. Podemos estar frente a un nuevo Pearl Harbor, cuidado. Podemos estar frente a una invasión extraterrestre. ¿Por qué? Porque la palabra nave es muy ambigua, es muy vaga hoy día. Nos podemos referir a muchos tipos de nave. Podemos hablar de una aeronave, podemos hablar de una nave anfibia, de un barco, de una nave a vela, de un auto 0 kilómetro, terrible nave. Bueno, un tren es una nave, definición de nave, es un vehículo, es cualquier recinto que sea capaz de trasladarse y trasladar personas en su interior, ¿verdad? Así que esa nave puede llegar a significar, o bien, una del grupo de naves, que cuando nosotros decimos grupo de naves, en nuestro cerebrito se nos forma un grupo de varias naves, de varios barcos, de varias aeronaves, de varias naves extraterrestres, pero nada indica ni siquiera que el grupo sea homogéneo. Puede ser un grupo formado por una nave extraterrestre, una carreta, un barco a vela y un ferrocarril, y sigue siendo un grupo de naves. De forma que decir que esa nave no significa nada. Significa que varios posibles vehículos, o el único vehículo que está a la vista del observador, está siendo señalada por el observador. Esa nave va a la isla, va a la isla. ¿Qué me está dejando traslucir este va? Que el observador tampoco está en la isla, sino estaría diciendo, esa nave viene a la isla. Esa nave va a la isla, significa que el observador posiblemente esté en el continente de donde puede ver la isla, o puede estar en otra nave, o puede estar, en fin, frente a una pantalla de radar, no lo sabemos. Es una frase muy vaga y muy misteriosa, fíjese usted. Esa nave va a la isla. A la isla. ¿Por qué la isla? Bueno, igualmente que como dijimos con las naves, podemos estar hablando de una isla, pero no, porque este hombre no está diciendo a esa isla, está diciendo a la isla. Puede haber varias islas, pero todos en el auditorio sabemos perfectamente de qué isla se está refiriendo el observador. Puede haber 4 islas, pero bueno, venimos hablando anteriormente de tal isla, de la isla esta. Entonces, bueno, esa nave va a la isla. Suponemos que en este momento
esa nave se encuentra yendo hacia la isla. Puede ser así o puede ser que no. Puede ser que, bueno, esa nave que está ahí atracada en el puerto es la que hace el paseo a la isla Gorriti, pónganle. Esa nave va a la isla los sábados a las 5 de la tarde. Y en este momento es lunes a las 2 de la mañana y está ahí quieta. Hay que tener mucho cuidado al analizar esta frase. Bueno, realmente me ha dejado perplejo don Anselmo Pedroarena con su conocimiento, ¿no? Una frase de 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Me la ha desarrollado realmente extensamente y creo que nos hemos quedado cortos porque sigue el análisis. No ahora porque realmente me ha dejado muy perplejo y vamos a escuchar un poco de música, un tema muy cortito, pero es de Max Class y el tema es el Emporio Láser. Ingeniero Nepomuceno Galarriaga, buenas tardes. ¿Cuál es su teoría? El ingeniero Galarriaga es defensor de la teoría de la nave a vela, de la clásica, ¿no? Explíquenos su posición, por favor. Bueno, buenas tardes. Sí, antes que nada, yo quiero aclarar una cosa. Todos tenemos una deformación de esta imagen de esa nave va a la isla, porque, no sé si recuerda, en los libros que nosotros leíamos en primero de escuela para aprender a leer, había un dibujito de una nave que era un barquito a vela, que estaba sobre el agua y se dirigía hacia una isla, simplemente. En esa isla había un oso, y el oso era capaz de ver esta nave que se dirigía hacia la isla. Bueno, yo soy defensor de esa teoría, en parte porque me he criado con ella, en parte porque soy un muchacho sencillo de campo, y me he criado de esa forma y no analizo tanto como el señor Anselmo Pedroarena, que insiste en darle una segunda, una tercera y una quinta vuelta de tuerca al tornillo, cuando todos sabemos que los tornillos no pueden darse vuelta de tuerca, tienen que darse vueltas de tornillo. Con el perdón de la expresión, señor. No, por favor, no se preocupe, imbécil. Bueno, yo lo que quiero decir acerca de la frase que viene, el oso la ve. El oso la ve. ¿A quién ve? A la nave. ¿A qué nave? A esa, a la que va a la isla. Igualmente en esta frase, no está diciendo que el oso vea una sola nave. Quizás el oso esté viendo varias naves. Varias naves, entre ellas, unas van a la isla, otras no. El oso es capaz de ver a todas, pero lo importante es que ve a esa, a la que se refería la primera estrofa, la primera frase, la primera oración de este hermoso poema. En esto coincidimos plenamente con el señor Anselmo Pedroarena. Es una hermosa poesía concreta que data, ahí vamos a diferir, para mí, de 1960. Es mucho más moderna. No, por favor, en el 60 no existía la Elie. ¿Cómo? ¿Pero qué me está diciendo, señor Pedroarena, por favor? La Elie se inventó mucho antes. La Elie, además, no es una letra. Yo la considero un par de letras pegadas, así como la doble Z, la doble ñ, la doble X, la triple X y muchas otras que son conjuntos de letras, no son letras por sí mismo. ¿Podemos llamarla letra compuesta? Sí, la podemos llamar letra compuesta. Yo creo, un ferviente defensor de la teoría de que la L hay que erradicarla del abecedario español. Una barbaridad, discúlpeme. Bueno, es su teoría, déjeme hablar, por favor, señor Anselmo Pedroarena, y vaya a llamar a su cibernovia a ver si la consigue. Dígame una cosa, que el oso vea esa nave, ¿es significativo? Sí lo es. ¿Por qué es significativo? Es significativo, amigos, porque la frase que viene, Tito aviva la llama, o Tito aviva la llama, no está claro si es un error de transcripción de los años 70, donde Tito en realidad lo que hacía era avivar, o sea, avisar, poner sobre aviso a una llama, a un animal, llama, que habitaba en esa isla. Porque posiblemente en esta nave que viene a la isla vengan cazadores furtivos. Esa es una de las teorías de 1965, cuando yo iba a la escuela. Era una nave que se acercaba a la isla donde el oso y la llama habitaban, y el oso iba personalmente a alertar a la llama.
Pero a partir de 1970 se ingresa a Tito en esta escena. Tito no existía. Como ven, la T es una letra que recién aparece en la poesía, innecesariamente. Tito aviva a la llama. Le va a decir, ojo llama, que me dijo el oso que viene una nave. ¿Por qué el oso no fue directamente a avivar a la llama? Porque el oso quizás estaba del lado de los marineros o de los cazadores furtivos que venían en la nave. Bueno, les quiero interrumpir, está muy interesante el debate, pero tenemos que ir a un corte. Seguramente luego de esto sigamos hablando, luego de la tanda, o seguramente no, porque ya me están aburriendo cualquiera de los dos, pero bueno, lo voy a decidir en el corte mientras tomo un café, si es que la máquina la han reparado. Servo. ¿Cómo se pronunciará? Pierre, o cómo sea. No vamos a ponernos a analizar eso porque nuestros expertos en fonética son del idioma español. El tema era Space and the Wolves. Me gusta porque cambia esquizofrénicamente el ritmo. Te hace como estás tocando de repente y tropieza. Te saca una corchea del compás o algo así y quedas como tarado. Muy interesante estos muchachos. Late of the Pierre. Creo que tocan como desde el 2007. Este creo que es el segundo disco. Muy bonito, muy bonito. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, el señor Anselmo Pedro Arena nos sigue acompañando, pero decidió no hablar más. ¿Se va a comunicar por señas? Tampoco, señor Pedro Arena, no va a participar más de la charla. Dice que se va a guardar, está escribiendo, qué pesado, a ver qué. Sí. Que se vayan. No, ¿por qué? Bueno, él tuvo un intercambio de palabras con Nepo. Nepo, te pusiste pesado, realmente. Yo a Galarriaga lo traje porque lo conozco de chiquito y bueno, él tiene esas cosas que a veces es muy temperamental, ¿no? Sí, yo diría que soy visceral, no como otros imbéciles que, bueno, tampoco lo insulte porque él ahora decidió no hablar, entonces están en diferencia de condiciones, ¿no? No tiene sentido. Bueno, voy a seguir hablando de lo que estábamos hablando, que son cosas importantes y no... basta. Está bien, cosas importantes. Otra teoría que muchos defienden sobre esto, esa nave va a la isla. El oso la ve, Tito aviva la llama. A partir de que se introduce el personaje Tito en esta película, digamos, ya empieza a haber una sociedad, ¿verdad? Es una sociedad isleña, suponiendo que, primero, el oso esté en la isla, y segundo, que Tito también esté en la isla. Porque Tito muy bien puede estar sobre la nave que va a la isla. Tito puede estar mirando la tele en su casa y no tener nada que ver con este episodio, o estar en la tele viendo una nave que va a la isla mientras un oso la ve. El oso la ve. Tito aviva la llama. Quizás es una sociedad, viven juntos en una cabañita en la isla, y mientras el oso mira por la ventana diciendo, oh, esa nave va a la isla, Tito está prendiendo fuego. Esto siempre definiendo la última teoría de que llama o llama se refiere a una llama de fuego, ¿verdad? Una llama de fuego que, en fin, simplemente la está avivando, quiere decir, está tratando de que la llama se haga más intensa. ¿Cómo? Bueno, el dibujito de la escuela me acuerdo que tenía un fuelle. Un fuelle es una especie de fuelle que sopla. Bueno, pues usted no puede definir fuelle con fuelle, o sea. Bueno, una bolsa con dos palitos, que usted la separa y se infla la bolsa de aire y cuando la junta el aire sale hacia adelante y le da oxígeno para mejorar la combustión. La combustión precisa un combustible y un comburente, ¿verdad? Sin oxígeno no hay llama, así como sin leña, en este caso tampoco hay. Y digo en este caso, ¿por qué? Quizás Tito sea un ingeniero que trabaja controlando la llama de la refinería de ANCAP. Y lo que tiene que hacer para avivar la llama es abrir, mediante un software, la canilla de fuel oil o lo que sea que está quemando. O sea, nada nos dice que Tito está haciendo un agradable fuego en la chimenea. Quizás Tito sea un incendiario. Quizás Tito, en este caso, sea enemigo del oso. O quizás Tito esté esperando la nave. Quizás los que vienen en las naves
vienen a capturar al oso, y Tito es cómplice, y se hace el oso, justamente, y aviva la llama, mientras el oso cautivo de la observación es apresado por los extraterrestres que vienen en la nave, o por los cazadores furtivos que vienen en esta nave. Bueno, yo les agradezco a todos haber venido. No tiene sentido seguir con esta disertación, ya que hemos perdido una de las contrapartes. ¿Para qué vamos a hablar, hacer monólogos? Galarriaga está diciendo cualquiera, mientras Anselmo Pedroarena se retuerce, se agarra la cabeza, dice que no pero decidió no hablar más, así que vamos a hablar de otra cosa. Nos queda Marta. Marta, yo te voy a contar una cosa. ¿Cómo se llama? Tu apreciación, digamos, o tu concepción acerca de esta poesía es decisiva en el documento que firmemos al terminar el programa. O sea, depende de vos si firmamos o no firmamos el documento que tenemos aquí para firmar. Bueno, buenas tardes. Perdón. Estoy un poco engripada. Perdón. Ustedes saben que para mí no existe tal isla. Se está refiriendo a una isla en una instalación penitenciaria, la isla. O quizás una isla de edición de video, pero no se refiere a una isla como montaña que sale del agua, digamos, lo que nosotros sabemos por una isla. Una isla, ¿no? En mi opinión, esa nave que está yendo hacia la isla tiene buenas intenciones, no va a hacerle daño al oso, no va a hacerle daño a Tito. Tito es amigo del oso, Tito también quiere al oso, y en la nave vienen otros amiguitos de ellos a jugar. Y como hace un poco de fresco, hay que avivar la llama de un cálido hogar en el living de una cabaña. El oso sonríe, Perdón. el oso sonríe perfectamente, y Tito mira de reojo al oso, pensando para sus adentros, cuando llegue la nave. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Bueno, muchas gracias, Marta. Yo realmente te lo agradezco de corazón. Gracias por haber venido. Esto no termina acá, simplemente me deshago de ustedes porque no lo soporto más. Mientras escuchamos a un grupo que me cuesta mucho pronunciar porque tiene muchas nanas. Es Dananananaikioid. Lo dije muy mal, pero es así. D-A-N-A-N-A-N-A-Y-K-R-O-Y-D. Y el tema está buenísimo, se llama Chrome Rainbow, arcoíris de cromo. Servo. Recibimos nuevamente al Anselmo Pedroarena, que hizo toda una treta para que se vaya a nosotros, pero él volvió. Y bueno, en realidad le voy a permitir que vuelva a hablar solo porque dice que tiene una novedad al respecto. Bueno, efectivamente, la frase que usted citó al comienzo del programa, Elsa saca la sal de la sala, pertenecía a esta poesía y fue vetada justamente en los años negros, ¿verdad?, de los 70. Fue sacada de esta obra literaria por cuestiones que todos sabremos comprender. No sé a qué se refiere. Bueno, mire. Perdón. Estoy mejor. Esa nave va a la isla. El oso la ve. Elsa saca la sal de la sala. Tito aviva la llama. Esto evidentemente está hablando de una transacción de drogas de las islas del Caribe, donde va la isla de Prefectura Nacional hacia la isla. El oso, que es el oso es un guardaespaldas, ¿verdad? Un patobica de esta organización, ve que viene la policía, y aparentemente le avisa a Elsa, que está dentro de la casa, donde saca la sal, obviamente, habla de droga que están ellos procesando en ese momento, la saca de la sala, y, o bien, aquí es donde se bifurcan las posibilidades, o bien Tito aviva a una llama, que es un animal, o bueno, en fin, otra chica que le dicen la llama,
quien huye con la droga por la puerta trasera de la casa, o Tito queda en la sala avivando la llama del fuego, disimulando así el verdadero propósito de esa casa, donde en realidad, bueno, procesaban esta droga, y el oso y Elsa huyen con el botín. Evidentemente, si es una isla, pueden irse perfectamente por el otro lado de la isla en otra embarcación. Yo pienso que esa es lo que más encaja, digamos, en esto, que obviamente fue vetado porque se utiliza para aprendizaje de niños, ¿verdad? Bueno, es una teoría muy interesante. Le agradezco que haya vuelto. De todos modos, prefiero que no vuelva esta vez que se vaya, porque me aburrió el tema, ya se los dije, no quiero hablar más de esto. Ahora estamos escuchando música, estamos en otra cosa. Le agradezco que se vaya por esa puerta y no vuelva más. Bueno, le agradezco a usted, le prometo no volver más, justamente, al menos por hoy. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros nos vamos con Modest Mouse, y el tema es Float On. ¿Alguna vez tuvieron una casa con aspiración central? ¿Qué es eso? Bueno, yo me acuerdo que había una posibilidad de que abajo de los zócalos de las paredes contra el piso, en vez de estar pegado al piso, hay como una rendijita donde vos prendés una llave, como si fuera la llave de luz, y empieza a aspirar toda la mugre que tirás para ahí. Eso es la verdad. Yo nunca vi una, pero sé que existen. Y uno barre, pero sin agacharse para poner la basura en la pala. Simplemente barre contra los zócalos y la mugre se va por ese sistema de aspiración central a la basura del edificio o de donde tengas tu casa millonaria. Si alguien instala estas cosas, me gustaría hacer un canje. Póngame eso en mi casa, porque tengo mucho dolor de lumbago y cada vez que barro me tengo que agachar y me duele la espalda. Pero ahora, por suerte, estoy tomando un remedio que es maravilloso y no tiene ningún efecto secundario. Por suerte, es muy sano y me ha aliviado bastante el dolor, que no les voy a decir cuál es, porque después todos compran ese remedio y me quedo sin remedios y me va a empezar a doler de vuelta la espalda. Me dijeron que tenía que hacer ejercicio. Yo estuve toda la tarde resolviendo ecuaciones de segundo grado y sigo con el mismo dolor de espalda. Es mentira, no hagan ejercicio cuando les duele la espalda. A mí no funciona, eso no funciona. De hecho, me empecé a doler además los hombros de estar todo el tiempo en el escritorio. Vamos a escuchar otro temita más. Vamos a escuchar a estos chicos ingleses de Hot Club de París. Es el nombre de la banda, los tipos son English. El disco es del 2008, se llama Live and Dead Lake, o sea, Lake viene a ser un lago vivo y muerto, algo así. Y el tema que les iba a poner, no me acuerdo cuál era, ya les digo. Hey, Housebrick, que es el primer simple de este disco. Single, ¿cómo se dice? Corte se dice ahora. El disco es del 2008, Hot Club de París. Hey, Housebrick. Me voy, tráigame un merengue con chocolate y dulce de leche adentro, porque yo me tengo que ir y me quiero ir comiendo eso por el camino. Vivo a... ¿cuántas cuadras vivo de acá? ¿15? 15 por ahí puede ser, y es la distancia adecuada para comer un merengue con chocolate y dulce de leche. Panadería, allá voy. Nos vemos el miércoles. No son escoceses, son de Liverpool, esa ciudad donde también salieron este grupo, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero que después fueron muy famosos. Bueno, no me acuerdo, no me viene a la mente. Ustedes capaz que los conocen, yo mucho no los escuché y bueno, esas cosas se olvidan. No estoy hablando del cuadro de fútbol, ¿no? La ciudad, esta ciudad es de Inglaterra y estos eran los Hot Club de París, y se llama así en español además, o en francés, no sé, Hot Club de París, en francés, ¿se dice Hot Club de París? No, se dice Hot Club con pronunciación de francés de Paris, pero se debe escribir igual, o sea que en realidad capaz que está en francés, no en español. Sería muy lindo que fuera de París, pero el nombre estuviera en español y los tipos son ingleses, y tendrían que cantar en turco para completarla. Vamos a seguir escuchando música porque hoy estoy bastante ansioso, creo que por la falta hídrica que está atravesando mi vida. Tuve una cosa, hablando de atravesar, acabo de atravesar
por primera vez en mi vida la vereda del Palacio de Justicia. Es una emoción muy grande, no sé si no lo hicieron todavía, sacaron la valla, la empalizada, no sé cómo se llama. La sacaron y se puede caminar por la vereda del Palacio de Justicia. Creo que ya ni es Palacio de Justicia, ¿no? Palacio de las Leyes, ¿cómo se llama ahora? Ahí al lado de la Casa de Gobierno Vieja. Bueno, la Plaza Independencia. ¿Independencia? ¿Estoy diciendo bien? ¿Dónde está el mausoleo de Artigas? ¿Independencia? Gracias, Vero. Si no fuera por aquí. Sí, sacaron la empalizada y podemos caminar por primera vez en nuestras vidas, los que somos menores al menos de 50 años. Yo creo que desde que soy niño, ahí no se podía caminar y tenías que ir por la calle. Se puede caminar y es increíble. Si te da, todavía no me dio el valor para mirar para dentro del edificio, porque había unos tipos parados y de brazos cruzados, no sé si eran policías o eran obreros o qué, pero parecían malos. Ellos me miraban mal como diciendo, ¿qué haces pisando nuestra vereda nueva? Por las dudas no los miré a la cara y tampoco me animé a mirar para adentro todavía. Ahora cuando salga de la radio creo que voy a pasar de vuelta y como veo el ojo derecho y voy por aquel lado, tengo que torcer menos la cabeza y voy a ver qué hay adentro. Me pareció en un momento mirar y hay como un abismo adentro. Hay como, yo dije, bueno, ¿qué va a haber adentro? Columnas, ascensores, piedra caliza o granito como todos los edificios públicos, pero no, había como un abismo, tipo un subsuelo que hay que, no sé, muy misterioso. Les aconsejo que vayan hasta ahí, se lleven las sillitas de playa, los mates y se sienten a mirar eso, que realmente es una cosa nueva que seguro que muchos nunca han hecho en la vida. Y eso me pasó, hice el ritual, dije, la primera vez que voy a transitar esta vereda, ¿qué hago? ¿Llevo algo en la mano? ¿No lo llevo? ¿Respiro por la nariz, por la boca? Todos esos rituales que uno hace o que yo hago porque estoy completamente mal de la cabeza. Y mientras tanto vamos a escuchar a Laughing All the Way to the Plank, es el tema de El de Milano, el título del álbum Acres of Dead Space Cadets. Hemos vuelto, no me pareció escuchar ninguna advertencia de conciertos ni nada de eso. Capaz que estaba distraído. Sí hablaron sobre las bolsitas de papel, las bolsitas de plástico. En realidad no hablaron, evitaron hablar sobre las bolsitas de papel. Qué lindas que eran las bolsitas de papel. Qué diferente que tienen los bizcochos en bolsita de papel que en bolsa de nylon, que es un asco, empieza a transpirar todos los bizcochos, llegan todos mojados a tu casa. ¿Vamos a escuchar una cosa? No vamos a escuchar nada. Espera un ratito más. Ahora sí, muy bien. Te voy a mostrar un tema de los comienzos de la década del cero, o sea, del 2004 más o menos. Son los Modest Mouse, es un ratón modesto. Bukowski es el tema del disco Good News for People Who Love Bad News. ¿Le gusta comer con mucha sal a ustedes? A mí la verdad que sí, es un condimento extraordinario la sal, y ni hablar de la sal fina, ¿no? ¿Alguna vez intentaron ponerle sal gruesa a las papas fritas? Bueno, sí, es verdad, es muy gruesa para que quede adherida a las papas, pero si las papas están recién salidas o le ponen la sal gruesa en el sartén, seguramente se humedezcan con aceite y queden pegados a las papas los cristalitos de sal. Si no es, si lo notan igual demasiado gruesa, lo que pueden hacer es poner la sal gruesa en la picadora, o en la licuadora, para reducir el tamaño de los cristalitos, y de esta forma van a tener un cristal más fino que sí puede adherirse perfectamente a las papas fritas. No intenten esto en casa, recuerden que lo que están escuchando es producto de una mente enferma. Yo nunca lo intenté, pero se me ocurrió ahora. ¿Y a raíz de qué? A raíz que dicen que un buen suplemento de la sal era la salsa de soja. Entonces ayer en el supermercado yo vi una botella de 1 litro de salsa de soja. Es increíble. Dije de soja y dudé, porque hay botellas que dicen salsa de soya con Y y hay otras que dicen de soja con J. ¿Con qué se escribirá soja? No sé, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué tiene dos posibles nombres? O que diga manzana y manzala. Vos ponle lo que quiera, puede ser 1 kilo de manzanas o 1 kilo de manzalas. Bueno. Esto que estábamos escuchando, que era Johnny Foreigner, ¿era Johnny Foreigner? ¿Era Johnny Foreigner? Sí, me dicen que sí, yo ya perdí el hilo de mi vida. No eran de Southern-on-Sea, como dije, sino que son de Birmingham. ¿De dónde es Birmingham? Es de Inglaterra. Pero caramba, estamos rodeados. El colonialismo cultural, cuando dicen colonialismo cultural, Estados Unidos, pensamos. No, mentira, los ingleses nos están matando. Los yanquis no nos están colonizando un carajo, solo en las películas. En las películas puede ser, pero los ingleses nos están matando. Cuidado. El enemigo, estamos apuntando a un enemigo erróneo.
Lo que había dicho Southern-on-Sea es la ciudad donde son These New Puritans, que estos nuevos puritanos, ese grupo que vamos a escuchar a continuación. Lo que pasa, mi ansiedad me llevó a saltarme un renglón de lo que... ¿Dónde veo yo? Porque les cuento cómo hago. Yo traigo la música, se la doy a Verónica ahora que la está pasando, y yo me traigo la llavecita USB, que era la que estaba buscando para insertar en la cafetera, y la pongo en la computadora acá. Pongo la resolución de pantalla a 640 puntos, porque si no, no veo nada, porque no traigo la lupa acá, porque si no se van a reír de mí. Y voy mirando lo que están pasando, y voy borrando lo que paso, porque a veces me sobra algún tema y lo paso la que viene, a veces no. Pero voy borrando lo que voy pasando. Entonces, a veces ya lo borro y cuando voy a leer, leo las que sí, bueno, esas cosas que no les importa a ustedes, pero les explico, no estoy dando excusa, vamos arriba, discúlpenme, yo sé, la vida me sonríe, hoy la vida me sonríe, se está riendo de mí, no sé bien qué es lo que está haciendo la vida conmigo, pero vamos a escuchar a Lea Rum, Johnny Foreigner. Se habrán dado cuenta que, bueno, dije contradictoriamente que iba a pasar el tema A y pasé el B, dije, no, este no era el B, era el A, no era el S, que era el anterior. Hay unos señores con camisa de fuerza que me miran por la ventana y me saludan, ahora voy, querido, sí, ya les dije que la vida me sonríe, ustedes también me sonríen. La vida se ríe de mí, que es muy diferente. Iba a pasar a otro tema ahora, pero ya la verdad que cometí tantas aberraciones que no voy a continuar haciéndolas. Lo vamos a pasar como cortina para decir chao, nos vamos, pero me voy a despedir formalmente, por si no me vuelven a ver. ¿Qué quiero decirles? Que los quiero mucho, quiero decirles que soy muy feliz frente a ustedes, junto a ustedes, adentro de su radio. Pásate la radio por la hernia, hermano, y curarás tu hernia. Amén, aleluya. Pásate la radio por el oído. Pásate la radio por el estómago. Ya que no hay agua, pásate la radio, capaz que te limpia un poco. Bueno, nos vamos a ir, no vamos a poner música porque ya son y 58 y no quiero acalambrarlos más con estas cosas. Lo que estábamos escuchando eran los Colors de los Nuevos Puritanos. Chao, nos vemos el miércoles. Si quieren volver a escuchar esta anormalidad, el sábado a las 12. ¡Un beso! ¿Por qué no volás alrededor de mi pequeñita linda señorita? Son los Bill to Spill. ¿Cómo les va? Soy Ricky Musso desde Servo. ¿Cuánto puede durar una voz sin respirar? Depende de lo que hayas respirado antes. Me puse a pensar recién si decir buenos días o buenas tardes. Obviamente iba a decir buenos días porque eran las 11. Y me acordé de una cosa que cuando yo... trabajaba un tiempo en obras públicas, cada vez que entraba una obra decía buen día, porque iba medio al mediodía, entonces de repente decía hola, buenas tardes, buen día, decía alguno, para mí buen día, eso quería decir que el tipo todavía no había almorzado, la verdad que sí, buen día, para mí buen día, como enojado, ¿no? Y no tiene que ver, o sea, lo mismo que buenas noches le decís a alguien, no, todavía no cené, son las 3 de la mañana, pero para mí son buenas tardes, eso no se da, pero son costumbres muy extrañas, como hay otra que... decís muchas gracias, no tiene por qué, ¿no? ¿Cómo es? Hay otra, no me sale ahora, ¿cómo es la verdad que, bueno, ya me voy a acordar, no puedo pensar y hablar al mismo tiempo, así que vamos a escuchar los Future Heads mientras pienso esta estupidez que tengo en la cabeza, y el tema es Meantime. Ya me acordé, era cuando vos le decís a alguien gracias y el otro te dice merece. Yo la primera vez que escuché eso me cayó mal, dije merece, ¿qué quiere decir? ¿Que el tipo merece las gracias? En realidad esa expresión es así, merece, como usted las merece, o sea, gracias a usted viene a ser. Pero una vez yo le dije a alguien, no sé qué, ¿dónde queda otra cosa? Gracias. Y la tipa me dice, merecidas, la verdad que merecidas. Y eso me sonó realmente mal, ¿no? Que realmente me merezco las gracias y vos me estás molestando. Y es una expresión que no está del todo pulida, yo creo que... En esta década vamos a tener que pulir esa expresión, y si es que queremos mantenerla, si no, hay que perderla porque no tiene buena onda esa expresión. Vieron que hay muchas expresiones que son idiomáticas, pero de la zona o del país o de la ciudad, no tiene por qué ser del país, puede ser de la ciudad. Sin ir más lejos, hasta Tacuarembó está la expresión deja quieto muchacho, que es impresionante. No hay traducción montevideana de esa expresión. A tal punto que yo la uso seguido porque se me pegó al escucharla 3-4 veces, de ir a tocar a Tacuarembó, y no tiene traducción. Deja quieto muchacho, es como, dejate joder, pero es otra cosa, ¿no? Tiene otra
variación que es algo es más adjetivo que deja quieto, ¿no? No, está más lejos que deja quieto, está más apretado que deja quieto, ¿no? O sea, es muy interesante esa expresión, yo creo que hay que nacionalizarla, salvo que la gente de Tacuarembó se enoje porque la quieren mantener autóctona ahí. Si hay alguien de Tacuarembó puede decirme qué piensan de esa expresión, si todavía se sigue usando, porque la verdad que hace como 3 años que no voy a Tacuarembó. Mándenme un mail, ¿saben dónde me pueden escribir? Yo nunca les digo. El correo de Adinet de Servo es una posibilidad, pero acá es muy difícil entrar a Adinet. Ahora tengo abierto el mío, que es ricky@rikimuso.com. O sea, Ricky es RIKI RIKI@RIKIMUSSO, rikimuso.com. Ahí tienen mi correo, que lo tengo abierto si me mandan algo. Y si hay alguien en Tacuarembó, por favor díganme, ¿se sigue usando el deja quieto? Es necesario saberlo para pedirle a la Real Academia Española que, si está todo bien con la gente de Tacuarembó, universalizarlo y usarlo en el diccionario y en todo eso como expresión autóctona del Uruguay. Otra expresión autóctona, por ejemplo, el ta, no lo podemos perder. Recibo muchos mails que me ponen ok, ok son 2 letras, ta son 2 letras, no da más esfuerzo poner ta que ok. Mantengamos nuestra identidad, déjense joder con el ok, ¿qué somos? ¿Ok? ¿Te llamo ok? Como dicen ahora, ¿te llamo dale? ¿Qué dale? ¿Te llamo ta? Vamos arriba con el ta, lo más grande que hay es el ta. Creo que en Brasil también hay una especie de ta que se usa, pero es lo que nos diferencian de nuestros hermanos argentinos que no lo tienen. Así que, apretémonos con el ta, no los dejemos ir, ¿ok? No, ta, eso sí. Che, por ejemplo, los porteños, viste que usaban el viste hace unos años, decían, tal cosa, viste, tal cosa, viste, vos sacabas que era porteño porque el tipo decía viste, así como ellos sacan que somos montevideanos, porque usamos el ta, o uruguayo, creo que el ta es uruguayo, no montevideano. Y ¿sabés lo que les pasó? Lo perdieron, el viste, lo perdieron, ahora ganaron el boludo. Perdieron el che también. Imagínate si el Che Guevara fuera de esta época, en Cuba le hubieran dicho boludo Guevara, porque el tipo no diría che, diría boludo tal cosa, ¿no? Entonces sería el boludo Guevara. Yo creo que no se pueden perder esas expresiones, son 2 o 3 pavaditas que no se pueden perder, pero yo voy a hacer una cruzada por lo menos por no perder el ta. Así que bueno, si quieren escríbanme a ricky@rikimuso.com. Ricky es RIKI. Las 2 I tienen puntitos. Y nunca les dije, o les dije alguna vez, que si ustedes van a rikimuso.com se bajan todos unos discos que tengo ahí colgados míos, que son música, teatro, exposiciones y alguno que está por ahí. Los bajan gratis y legalmente porque yo los colgué y porque regalo mi música. Che, me manda un mail Franny Glass que va a tocar este viernes 8 de mayo a las 22 horas en Café La Diaria. Café La Diaria yo no lo conozco, pero el otro día fui a La Diaria. Y resulta que me mostraron un salón abajo que estaba haciendo un café, o sea que supongo que será ahí. La dirección Concuerda, Soriano 770, esquina Ciudadela, sí, obviamente es ahí. Un salón precioso, muy grande, no sé cómo quedó terminado, pero es un salón muy lindo. Toca Franny Glass y Martín Rivero. Pueden escuchar ambos proyectos en los siguientes links, me dicen, http://www.myspace.com, eso lo conocen todos, es el MySpace de todo el mundo, /32 canciones, y /Martín Rivero. Ahí tienen las canciones que van a escuchar, supongo que algunas, porque 32 canciones tiene uno y el otro no sé cuántas, no creo que hagan un show de 64 canciones. La entrada cuesta 70 pesos. Ay, tengo otra cosa. El videoclip de la canción No pasé durmiendo en invierno está nominado a los premios Graffiti Mejor Videoclip. Muy bien. La dirección está a cargo de Matías Paparamborda y Martín Rivero. Se pueden ver el video en este link y dicen, y es www.youtube.com. Ay, es muy complicado para decírselo. Watch, signo de interrogación, V igual L, no, nunca lo van a saber. O sea, no, ya lo mirarán, lo verán en la tele y en los graffiti cuando vengan los premios. Me pasé hablando y ahora me quedé corto de tiempo para pasar canciones. ¿Qué vamos a pasar? A ver, déjame ver, porque el tema este que tengo como 3 en tu lista es medio largo. Vamos a poner el 2, el 4, que son The Car Is On Fire del grupo, y el tema se llama No One Got Hurt Fortunately. Ninguno que salió herido afortunadamente. Bueno, nos vamos creo que a una tandita para tomar un cafecito y que ustedes se laven las manos. ¿Vieron que hay que lavarse mucho las manos antes de
llevarse las manos a la boca luego de haber estornudado y de haber toqueteado porquerías? Háganlo ahora. ¿Están laburando? Lávense las manos. Ustedes no tienen la culpa, lávense las manos. Hagan lo que sean, pero no se chupen el dedo si tienen caca. Servo. He vuelto para quedarme, no saben lo que me estuve pensando, porque hay gente que llegó muy tarde a este programa, gracias a Dios para ellos. Servo, me estaba acordando, hoy me pasó algo de servo. Servo es, por ejemplo, a vos te suben el sueldo y la banana la ponen a 45 pesos. Eso es un servo, o sea, el Dios universal del servo se encarga de que vos no prosperes, pero que tampoco te hundas mucho porque te necesita vivo, no sé si me entendés. Entonces, hoy me pasó algo de así, yo empecé a hacer espacio en la computadora y dije, compré unos DVDs y empecé a sacar cosas que uno guarda ahí, no sé para qué, y que después digo, bueno, la guardo en un cilindro de DVDs, no sé para qué, y llega un momento que tenés tantos DVDs que los tirás a la basura, pero tiene que cumplir el ritual de salir, grabarse, ¿no? Igual que la comida, ponele, sobra un cacho de polenta que no da ni para un plato, ni para poner una bolsita al lado del contenedor, o sea, un cacho de polenta, y no vas a tirar la comida, bueno, entonces tiene que cumplir el ritual de quedarse en un platito en la heladera hasta que se seca, queda fea y se tira, no se puede tirar la comida en el momento, aunque sea una porquería que no la vas a sabés que no la vas a comer, ¿no? La heladera generalmente está lleno de esas cosas cumpliendo el tiempo que tienen que estar ahí para poder ser descartadas. Es algo así como los seres humanos en un asilo, que bueno, tienen que estar ahí un rato antes de matarlos directamente, o sea, nos mandan ahí en una edad y te van matando de a poco y así es nuestra vida. Pero no quiero hablar de eso ahora, yo lo que quiero hablar ahora es de mi computadora que estaba sacando información de temas viejos y discos que no sé bien si salieron o no salieron, entonces por la duda no los borro. Entonces dije, caramba, los discos duros, yo tengo un disco muy viejo que es de, no sé, 40 gigas o algo así. Dije, pensar que ahora hay discos de 1 tera. Y pensaba, mira vos, buscando discos viejos, estaba buscando lo de Silvia Meyer también, y encontraba los proyectos de estos temas que multipistas y eran un CD o 2 CDs para hacer un tema. Yo digo, qué suerte que ahora hay DVDs y en un DVD capaz que en 2 DVD te entra todo el disco, ¿no? Multipistamente hablando. Y decía, cada vez va a ocupar menos la información, pero enseguida vino Servo y me dijo, no, porque la información cada vez es más grande. Antes se grababa 16 bits, ahora se graban 24, luego se grabarán en lo que sea, que cada vez la información precisa ser más grande. Entonces, Servo, el gran nivelador universal, se encarga de que nunca den abasto tus ahora DVDs, antes CDs. Se inventarán DVDs de 500 teras, y una canción te ocupará 500 teras. Seguramente va a pasar eso porque Servo no puede permitir que la gente viva cada vez más cómoda. Bueno, ¿le gustó la sección de música femenina uruguaya? Yo tengo un problema que me gustan mucho las mujeres, entonces es un problema realmente. Paso música que canta mujeres, me resulta bastante agradable escucharlas. Y otra cosa que últimamente la vanguardia está más bien en manos de ella, ¿no? Desde Laurie Anderson para acá, cada vez que escucho algo que suena nuevo, digo, wow, así sea Jessie Bulbo, y resulta ser mujer. Entonces, algo está pasando, las mujeres están a la vanguardia de la música. Vamos a escuchar una cosa que se llama Underwater, no es abajo del water, es abajo del agua, y es un dúo de chicas, Tegan and Sara. ¿Cómo se pronunciará? Tegan and Sara. La larga. Me estaba acordando de otra expresión que se viene. Yo tengo una especie de detector de malas costumbres que van a socavar la cultura del ciudadano. Una horrible que ya se impuso, pero la detecté, no bien se estaba insinuando, que fue más o menos a mitad o principio del año pasado. Es el famoso haber. ¡Ay, por favor! A los periodistas les encantó, además, le vino para los programas de tele y de radio. Porque ¿qué pasa? Están varios hablando. Sí, no sé. ¿Y por qué? Bueno, a ver. Paren las rotativas, cállense todos, porque el tipo dijo a ver y va a tener que hablar y no se puede interrumpir. Si interrumpís a un tipo que dijo a ver, yo creo que ya debe haber un proyecto de ley para encarcelar a quien interrumpa a alguien que previamente a la exposición dijo a ver. Es como que, dictador, ¿qué te pasa? O sea, cuando alguien diga a ver en la conversación, ¡pim!, piña en la cara y que no hable más.
antes de que empiece a hablar, porque es lo que hay que hacer, porque si no nos pasan por arriba a estos señores y no nos dejan expresar. Realmente es como me saca de quicio cada vez que me pasa eso. Y bueno, ya se nos fue de las manos, ya está, no sé si a nivel familiar, puede ser que a nivel familiar. En mi casa nadie dice eso. Imagínate discutiendo con mi hija, ¿por qué hiciste eso? Bueno, con la otra hija, no tengo dos. No, porque, a ver, no, pará, a la cama, a cucha. En penitencia, sin postre y sin computadora hasta pasado mañana. Y hablando de pasado mañana, acuérdense que va a tocar Franny Glass, ¿no es pasado mañana? Y Franny Glass con alguien más que ya me olvidé porque mi cerebro anda tan mal, doña Clara, si usted supiera. Bueno, va a tocar ahí el viernes Franny Glass a las, ya tampoco me acuerdo. Fíjense en el diario, fíjense en internet, muevan el culo para salir, vos, yo les tengo que decir dónde tienen que ir, agarren el diario y vayan. ¿Saben qué? No vayan a ver a Franny Glass, váyanse a otro lado. Vamos a escuchar un tema que no es espero, bueno, me voy a despedir después porque este tema no es tan largo y todavía tenemos unos minutitos. Estamos con The Mars Volta y el tema es The Window 2005. Yo no sé bajo efectos de qué hago la programación de la música, pero hay temas que me parecen bárbaros en un momento, después les vengo al programa y me aburren, quería cortar esto, que terminara, era un blues, así, vamos arriba. Lo que estamos escuchando abajo, que ya lo mandaron por suerte, porque si no va a entrar, es Kaiser Chiefs. Le quería, bueno, volví a mi mail para revisar y el mail de Franny Glass dice que va a tocar con Martín Rivero y era, acuérdense, en Soriano 770, que es el café La Diaria, donde está el diario, pero abajo, a las 22 horas. ¿Por qué le doy tanto bombo a este comunicado? Porque fue el único que me ha llegado en los últimos 6 meses. O sea, mándenme comunicado. ¿A dónde? ricky@rickymuso.com. Si quieren bajar mis discos gratis, entran ahí a rickymuso.com, se bajan todo. Si quieren donar una lenteja para mí, lo pueden hacer. Me donan $1 y yo con eso pago. Estamos pasando la manga por la radio. Con eso yo pago el espacio donde cuelgo los discos gratis. Vamos arriba, hacemos una vaquita para el espacio. ¿Por qué lo tengo que bancar yo? Si ustedes todavía lo bajan. Porque los discos son una mierda, me dirán. Bueno, entonces no los bajen, no joda. Nada, me voy a ir. Porque ya es la hora de irse a comer y que la gente a partir de dentro de 2 minutos diga buenas tardes, aunque no haya comido. Para vos y para todo el mundo es buenas tardes, así como a partir de las 8 de la noche es buen día. Ya no es más buen día ni buenas tardes, sino buenas noches, porque a las 8 son las 8 de la noche y a las 7 son las 7 de la tarde. A partir de las 8 son buenas noches. No importa si cenaste, si no cenaste, o si hay luz o no hay luz, si cambió la hora del gobierno o no cambió la hora del gobierno, capaz que a las 8 en realidad el sol está muy alto y la gente está en la playa, no importa, son buenas noches, son ya más de las 8, no me hagas calentar con estas cosas, no digas más ni a ver ni ok, decí ta y mantenelo y pelea por tus ideales, como yo peleo por los míos, que son mantener el ta y mantener el cri 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 cri. No tengo otra palabra que mantener. O sea que mi tarea es bastante fácil. La tuya capaz que es más difícil. Nos vemos el miércoles que viene. Si querés repetir esta experiencia extraordinaria, me puedes volver a escuchar el sábado. Pero después no te arrepientas. Nos vemos. ¡Chao! Hola, ¿cómo les va? Esto es Servo. Yo soy Ricky Muso. Soy una llamará. Y estamos en vivo. Son las 11:06 según el reloj de la pared del estudio. Estamos escuchando a los Modest Mouse. El tema se llama Gente como los lugares como la gente. Y el disco es Estábamos muertos antes que el barco se hundiera, es del 2007. Un tema muy lindo, tiene muchos temas lindos este disco. Es los ratones modestos. El ratón modesto, porque es mouse. Se enseña el plural de mouse en inglés, creo que no es mouses, ¿no? Es mice. Creo que así, una cosa así. Yo estudié inglés cuando era chico, pero no me acuerdo. Creo que cambia la palabra, tiene una palabra distinta. Hoy voy a pasar música no tan nueva, esto es del 2007. El tema que viene también, pero tengo temas muy viejos, del 80, 85, porque hoy llueve y la lluvia nos vuelve nostálgicos. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Me venía preguntando. Y cuando llegué estaba el Maco escuchando
a Pedro y Pablo. Creo que todos se ponen medio nostálgicos. Pero esta pregunta me la hago siempre. Yo viví un tiempo en la Ciudad Vieja y ahora, bueno, vengo acá, que es Ciudad Vieja, y no hay nadie en la Ciudad Vieja cuando llueve. O sea que la mayoría de la gente viene a romper las pelotas, no es que estáis laburando, no joda. Porque si vos estás laburando y tenés que hacer un trámite al banco, o no sé qué es lo que hay en la Ciudad Vieja, ministerios, bancos, si llueve tenés que ir igual. ¿Cómo puede ser que, no, vamos mañana, pero tienen que depositar los $700.000? Sí, vamos mañana, no pasa nada. Es muy raro, realmente se vacía la ciudad cuando llueve y cuando hay inactividad en la educación. O sea que la mitad de la población va a joder a los bancos, a romper las bolas, porque no es obligatorio. La otra mitad va a la escuela, y al liceo y a la facultad. Cuando esas dos cosas colapsan, o hay un paro, o hay vacaciones, lo que sea, la ciudad se paraliza. Así que somos un gran banco escolar, o liceal, o académico, lo que quieran decirle. Vamos a escuchar a Susan Vega, mi ¿qué es? Amiga, no es amiga porque no la conozco, pero es como si fuera una tía para mí ella. Es como una tía que te sirve un café con leche con una bufanda puesta en un día de lluvia. Me gusta sentir su voz, me reconforta, esa es la palabra. El disco Beauty and Crime, creo que es el único que sacó, que estaba de gira el año pasado. Sefri Anay, Sefri y yo. Gracias, Susanita, qué linda canción. Hay mucha gente que dice que en realidad no hay gente en la calle cuando llueve en la Ciudad Vieja, porque muchos son oficinistas que están haciendo cebo y caminando por ahí. Me voy a hacer un mandado, dicen, y se sientan un rato en la plaza, se comen un sándwich, se comen un helado o una hamburguesa o lo que sea, y cada mandado demora 10 veces más de lo que tendría que demorar. Puede ser, pero yo creo que hay algo más que en realidad la actividad financiera para muchos, más que una necesidad, es un entretenimiento y lo pueden delegar a otro día, que esté lindo. O sea, nos están tomando el pelo. Yo, cuando sea ministro de Economía, voy a hacer todo mi libro de economía, porque yo soy economista, no mentira. Pero yo tengo una teoría que es muy diferente. Empezar al revés, ¿cuánto se precisa para vivir en el Uruguay? 50.000 pesos, por abajo la pata. Si alquilás y no sé qué, precisas eso para vivir decentemente. Pará, exagerado, claro, vos tampoco vivís decentemente, o sea, hemos perdido la noción de lo que es vivir decentemente. Pero bueno, 50.000 pesos, muchos ganan 200.000 pesos, no importa, 50.000 pesos sueldo mínimo, y todo empieza a partir de ahí. Entonces mi teoría sigue, bueno, entonces ¿qué? Si yo tengo un empleado y hago sillas, tengo que pagarle 50.000 pesos, y sí, mijo. Pero yo tengo que ganar por lo menos 50.000 pesos, porque si no estaría infringiendo la ley. Muy bien, o sea que ustedes en su fábrica precisan 100.000 pesos por lo menos. 50 para vos, que sos el dueño, y 50 para el empleado. Si empezás a hacer más guita, vos podés cobrar más de 50, pero el empleado tiene que cobrar 50. Bueno, muy bien, pero fíjate vos que no se venden tantas sillas. Bueno, ahora, pero cuando la gente gana 50.000 pesos, todo el mundo va a venir a comprarte sillas. Uy, pero si me piden muchas sillas, voy a tener que poner otro empleado, que son otros 50.000 pesos. Y bueno, ya empieza a complicarse, ¿no? Todo se empieza a complicar, por eso nunca estudié economía, odio la economía, no entiendo nada cuando dicen, hay que reducir el crecimiento, dijeron ahora. Dijimos que íbamos a crecer un 11%, ahora vamos a crecer un 2,5%. Yo digo, ¿cómo puede ser? Nos va tan mal que mejor crezcamos menos. Nos va mal, entonces vamos a no mejorar, porque si no nos vamos a dar cuenta que mal nos iba. No sé cuál es la idea. ¿Cómo podemos planificar cuán bien nos va a ir del año que viene? Es patético. ¿Por qué no decimos, vamos a crecer un 200% más o menos, que es lo que precisamos, ¿no? Cuando dicen, te subieron el sueldo un 10%, un montón. Pero pará, te tienen que subir un sueldo un 300% para empezar a hablar de que mejoraste algunos sueldos, ¿no? Que están muy sumergidos. Entonces, cosa que mi cerebro no me da para pensar esas cuentas. Obviamente la gente no lo hace por maldad, sino porque la guita no da. Entonces digo, bueno, si no da, cerrá, vendemos todo. ¿Cómo hacemos? Plan C, cerrá y colonia valdense. Hacemos todos quesos y somos una colonia valdense. ¿O de quién? De Tajo, por supuesto. García puede comprar gran parte del Uruguay seguramente y ponernos a todos a producir, bueno, las fábricas que tiene él, que ya sabemos de qué son. No vamos a hablar de eso porque me están mirando por la ventanita y no voy a entrar en detalles. Voy con David Byrne, que es mi referente favorito y una música que me gusta mucho, y es la excepción que confirma la regla. No, en realidad una excepción no puede confirmar la regla. Eso está mal, es una
Es una excepción a la regla de que si tradujeras todas las letras del inglés sería una porquería. Las letras de este tipo son muy buenas, si ustedes entiendan. Yo no entiendo nada, las tengo que leer para entender, pero de repente alguno entiende, fíjense qué lindas letras que tiene. Hanging Upside Down es de un disco viejo de él que lo presentó acá en el Plaza, ¿se acuerdan? El disco que se llama David Byrne, que era la tapa toda negra, de 1992. Y ahí va Hanging Upside Down. Servo. Encontré la dirección de la muestra, es en Rincón 629, yo le dije 25 de mayo, no, es Rincón 629, el Centro Cultural de España. Esta muestra de 20 bandas orientales del siglo XX, bandas orientales del siglo XX, y así sucesivamente. Lo que estaba por contar una cosa increíble. Me acordé una vez, y a raíz de qué me acordé, ya me voy al carajo con estas estupideces que a ustedes capaz que ni les interesa. Pero miren una cosa, anteayer vi un documental sobre el acelerador ese de partículas enorme que están haciendo en Suecia o Suiza o Francia, no sé, en la frontera de dos países de por allá, que está enterrado a 100 metros bajo tierra y tiene 27 kilómetros de circunferencia, o sea, los iones pueden recorrer 27 kilómetros para acelerarse tanto que llegan a una velocidad aproximada a la velocidad de la luz, y cuando colisionan entre ellos, una con otra que van en sentidos opuestos, creo que superan la velocidad de la luz relativamente, una partícula frente a la otra, y se hacen puré entre ellas, imagínense qué dolor, y parece que va a generar una energía tan grande como la del Big Bang. Entonces van a estudiar qué es lo que pasó en ese pequeño modelito, qué es lo que pasó en los primeros microsegundos del universo, de la creación del universo desde el Big Bang. Entonces en el proyecto entrevistan a unos científicos, ahí dice, no veo la hora, hace 20 años que estamos laburando esto, no veo la hora de que llegue abril del 2008, dice. ¿Cómo? Dije yo, ya pasó eso, y nadie dijo nada, no me enteré de nada. Después vi que sí, que había pasado lo siguiente, que se había roto. Entonces me metí en internet, hay una página oficial de que se llama LHC. LHC, Long H es un tipo de partícula que no me acuerdo cuál es, C colisioner, ¿no? Que van a colisionar las partículas, esas hadrones o no sé qué son con H. Tenía una página, fíjense, LHC, suena a Tratado de Libre Comercio, una cosa así, pero es un acelerador de partículas salado, donde están trabajando 10.000 científicos. El presupuesto, no sé, era como 100 deudas externas uruguayas, ¿no? Una cosa así de presupuesto que están gastando en en ese proyecto. Y habían recalentado los imanes, no sé qué cosa, entonces tuvieron que apagarlo. No pudieron hacer la prueba que iban a hacer ahí por suerte, porque dijo, ¿cómo puede ser una cosa tan importante que no me enteré? Estoy viendo la tele y lo único que hablan es de tipos que le robaron la cartera a la viejita y cosas así en la calle. Y no hablan de un acelerador de iones que cuesta 100.000 millones de dólares y está trabajando 10.000 científicos del mundo. ¿Qué están haciendo estos tipos? Bueno, después hay 10 millones, si buscas en Google, de cosas que cuando eso lo prendan, es el fin del mundo y la contaminación y no sé cuánto, ¿no? O sea, es un quilombo, y yo me vengo a enterar de eso. Me hizo acordar, hace unos años yo tenía, en casa compraban diario El Día, después por supuesto pasaron a comprar El País porque El Día dejó de existir, y esto no me acuerdo si era del Día o del País, pero era de la época final del Día o unos años después del diario El Día. Había en primera página un recuadrito chiquito, las primeras páginas eran fulanito metió un gol de chinela o chilena, no sé cómo se dice, bueno, no sé lo que es el fútbol, fulanito ministro de no sé qué, bla, 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 y después tenía un recuadrito chiquitito que decía estación de servicio para ovnis. Entonces, dije, Día de los Inocentes, no, era abril, no sé, era un mes. Dije, ¿qué es esto? Es una joda. Y decía así, que en la Rusia habían encontrado atrás de unas montañas unos cilindros clavados a 3 kilómetros de profundidad por donde los ovnis aterrizaban y sacaban energía telúrica, decía así, energía telúrica. Yo, ¿qué nombre? ¿Qué es eso? Energía de los campos, de tierra adentro, pero realmente de tierra adentro porque estaba enterrado, ¿no? No sé qué material era eso que habían enterrado los seres estos supuestos, y con eso sacaban energía de la Tierra para recargar las naves espaciales. Y bueno, mañana a las 8 de la mañana sale una excursión de ahí de científicos, militares y no sé qué a investigar. Eso decía un día. Yo al otro día agarré el diario, me levanté a las 7 y no decía nada. Y en la tele no dijeron nada y no había internet en esa época. ¿Y qué pasó? Y no sé qué pasó.
sería una joda, porque realmente no sé qué pasó, nunca más se habló de eso. Yo digo, ¿cómo? Hoy salían los científicos a investigar eso. Qué cosas raras, che, que pasan en el mundo. Y hablando de cosas raras, esto no es nada raro, vamos a escuchar a Aimee Mann y su tema Momentum. Vieron que el negocio de los antivirus se está trasladando a la vida real, ¿no? Ahora que estaban diciendo que la gripe esta la habían inventado en un laboratorio, obviamente los que tienen la vacuna, que dicen que recién ahora van a empezar a investigar la vacuna. ¿Sabes cuánto hace que la tienen hecha? Y ahora la van a empezar a comercializar. Del día para la noche va a aparecer esa vacuna y todos los gobiernos van a tener que comprar camiones de esa cosa. Es así como funcionan los tipos de... los que hacen los viruses, los gusanos de internet. Yo creo que están llevando el modelo a la vida real y eso es muy desagradable. Vos no tienen otra cosa que hacer, déjense joder, vos hagan plata honestamente. Vendan drogas, vendan órganos. No, en serio, vos, está muy feo que hagan esas cosas, ¿no? Y todavía encima nosotros ahora le vamos a pagar a todos los laboratorios esos por la vacuna del propio veneno que hicieron. Es lamentable, pero bueno, hay que hacerlo porque si no nos morimos, así que nos morimos. ¿Cuánta gente murió en el mundo de esa cosa? No sé, creo que mucho menos de los que mueren partidos por un rayo, por ejemplo. Y sin embargo nadie vende aislantes para rayos, ¿no? Imagínate un paraguas de aluminio con una conexión a tierra que vos vas encapsulado en eso, ¿no? Tendría que haber, porque hay más gente que muere por rayos que por gripe porcina, pero sin embargo no. Creo que hay más gente que muere de combustión espontánea, por ejemplo. ¿Sabes lo que es la combustión espontánea? Yo de repente estoy hablando con ustedes y ¡puf!, me prendí fuego. Eso es la combustión espontánea. Y hay pocos casos, pero hay casos, ¿no? Y creo que más o menos ha muerto más gente de combustión espontánea que de gripe porcina. Y sin embargo, todavía no se sabe bien cómo se produce la combustión espontánea. Siempre hay documentales que la gente investiga sobre eso. Yo hice una canción sobre la combustión espontánea, una chamarrita. Bueno, vamos a escuchar otra cosa. Hoy es un día que estoy medio como pegado a la mesa, ¿no? Estoy como aletarregado en las nubes. Y eso que acá no se ven las nubes. Yo me puedo hacer la cabeza que afuera hay sol y chao. Capaz que hay sol ahora, a esta altura. Ya hace tiempo que estoy acá adentro. Capaz que hay sol. Y podemos, ¿qué pasa cuando hay sol? Podemos lavar la ropa. No se te empieza a pudrir todo. ¿Viste que olor feo que agarra la ropa cuando no se seca? Cuando se tiene que secar. Se seca los 4 días después de la lluvia. Terminas lavándola de vuelta. Bueno, dijimos al Spoon, porque traje más temas de los que me permite el tiempo escuchar, así que nos vamos con un Spoon. No sé si después nos despedimos o no. Por las dudas yo me despido ahora, si da tiempo, porque la canción que viene es larga, ¿no? Así que me despido ahora, ¿sabes? Son 4 minutos. Un beso, chau chau, nos vemos en el circo, como decía el barbudo en la tele, chau chau, nos vemos en el circo, y allá íbamos todos al circo a ver todos esos animales. Y si quieren ir al zoológico, recuerden que ya no hay más jirafas, no sé si queda alguna, pero había unas cuantas, Una se murió porque se tragó un alambre y ahora ayer se murió otra jirafa, porque se tragó basura que los visitantes les damos, dicen. Yo qué sé, limpien, no sé, hagan una jaula de forma que el cogote de la tipa no pueda agarrar la basura que la gente le tira. Yo cuando era chico iba al zoológico y nos compraba unas galletitas que tenían azúcar de colores arriba, con forma de animales, y eso le dábamos a los animales. Yo en realidad eran más ricas para comer uno que los animales. De todos modos, no alimentábamos a los bichos porque eran tan ricas esas galletas que las comíamos nosotros. Ahora vos lo pensás 2 veces, ¿qué le vas a dar? ¿Un alfajor? No le vas a dar nada a los bichos, me lo como yo, escuchame. Pero sí les damos todo lo que encontramos, ¿no? Hojitas. La jirafa que come, y come los árboles, dice la mamá, come las hojitas. Vamos a darles hojitas. Entonces arrancamos hojitas del piso, y cuando agarramos hojitas del piso, agarramos cualquier cosa, piedra, alambre, lo que haya ahí tirado. Pero bueno, cuando vayan al zoológico tengan cuidado, denle pasto a los bichos, o mejor no les den nada, como dicen las autoridades, porque puede pasar esto que pasó, nos quedamos sin Lucerito, se nos fue Lucerito, iba a pasar el tema de sordo, Lucerito, ¿dónde vas? Pero no tuve tiempo, porque me enteré hace un ratito que se murió por el lucero. Así que bueno, saludos a las jirafas que todavía quedan en el zoológico, y a las autoridades del zoológico, un saludo muy grande, y gracias por todo, gracias por participar, nos vamos escuchando a Spoon, nos vemos en el circo, nos vemos en el zoo. Believe is Art es el tema que vamos a escuchar del disco Girls Can Tell, las chicas pueden decir, del 2001. Hasta mañana, hasta el sábado. Ayer vi que solo el 7% de las industrias nacionales tienen imaginación. Eso fue lo que entendí yo del informe, creo que era Canal 12 que estaba viendo el informativo,
como que las empresas acá son muy quedadas, ¿no? Tipo, pongo una fábrica de ravioles y hago ravioles con estas máquinas para siempre y no me consideran una empresa creativa. Pero si yo de repente digo, hoy vamos a inventar el raviol de zapallo y morrón, ponele, entonces el tipo ahí ya pasa a ser creativo, la empresa pasa a ser creativa porque bueno, tiene un atractivo extra que las demás fábricas de pastas capaz que no tienen. Ese era uno de los puntos posibles para pasar a ser creativo, para que una empresa tenga creatividad. Todo este informe decía que bueno, que es muy importante que las empresas tengan creatividad para tener competitividad en el mercado nacional, internacional y no sé cuánto. Me parece fantástico y yo tengo unas cuantas ideas que quiero compartir con ustedes. En realidad, si ustedes tienen alguna fábrica o son diseñadores industriales o están haciendo algún proyecto, tengo por ejemplo el pelapapas láser, que bueno, tengo los planos acá si quieren verlos. Está basado en tecnología láser similar a la de depilación láser, esta que vemos de repente en la tele, que depilan piernas con una luz roja. En realidad la luz roja no es el láser, no se asusten, es nada más que una guía. El láser es infrarrojo. En el caso de pelapapa es infrarrojo. Tiene una potencia que no llega a dañar la parte comestible de la papa, pero sí la pela mucho mejor que los pelapapas mecánicos. Y además no hay que limpiarlo, porque en realidad la cáscara se quema y queda un residuo gelatinoso que con una lavadita con agua simplemente sale. Bueno, yo creo que se pueden hacer millonarios con esto y también hacerme millonario a mí, pero yo la verdad que no me da la cabeza para hacer una empresa, que haya gente, tiene que haber gente que administre el personal, que banque los impuestos, todas esas cosas y que haga un trámite. Yo nomás pensar que tengo que ir a hacer un trámite a algún lado, a la DGI o a la Intendencia, no sé a dónde hay que hacer trámites para poner esta fábrica. Aún si tuviera el dinero de un socio capitalista, yo no lo haría. O sea que lo primero que pido es a alguien que le den las pelotas a hacer estos trámites. No me interesa ser socio ni nada, lo único que quiero es vender esta patente del pelapapas láser. Así que bueno, cualquier interesado me puede escribir a ricky@riquimuso.com o a servo@adinet.com.uy y ahí me proponen a qué fábrica o de qué fábrica son, de qué empresa son, y pueden llegar a absorber esta idea que les digo, los va a llenar de dinero a ustedes y a varias generaciones para atrás. Yo como creativo de esta idea, por supuesto, solo quiero un porcentaje o el crédito social que digan, Ricky Musso, el que inventó el pelapapa láser. Ya me lo van a agradecer, Estoy nostálgico, me voy para atrás en el tiempo, voy a escuchar a Gilberto Gil. Tempo Rey es el tema que intenté traer, pero ahora que veo acá en la compu me salen dos títulos distintos, Ben Morena y Tempo Rey. Espero que sea Tempo Rey, que es el que quería pasar, del 84, Gilberto Gil, vamos arriba. Estoy teniendo muchas propuestas para el pelapapas infrarrojos, que en realidad es láser infrarrojo. La casa del acelerador de partículas me manda una propuesta muy interesante. El Emporio del Retén también una no tan interesante, pero que en sociedad con la otra puede funcionar. Les agradezco a todos. Fábrica Nacional de Merengues también me está proponiendo. ¿Para qué querrán pelar papas? Bueno, no sé, querrán hacer negocios simplemente. Muy interesante. Yo les agradezco. Voy a estudiar las propuestas por separado. Cualquier otra propuesta, ya les dije que ricky@riquimuso.com me la pueden mandar ahí para negociar esta empresa creativa, ¿no? Tenemos que subir el 7% de empresas creativas del país a por lo menos un 20%. Vamos arriba, si no tenemos nada que hacer. Nos ponemos a pensar. La empresa que va mal, no vendés nada. Y bueno, ¿y qué haces? Ponete a pensar. Lo único que podés capitalizar es eso. Ponete a pensar qué podemos hacer. En vez de estar al pedo mirando por la ventana, lamentándote que llegó el frío y todas esas cosas, bueno, te puedes a pensar algo creativo para tu empresa y para el país. Y todos vamos a estar contentos. Estás manejando vos, yo sé que es la hora que tenés que estar manejando, tenés cuidado, no seas sorete, mirá al de adelante lo que está haciendo y bueno, déjalo pasar vos, no le toques bocina, está la roja, pará que cruce la viejita. Los uruguayos nos estamos volviendo cada vez menos solidarios y más mala gente, tengamos cuidado, vamos a ponernos en las pilas en serio que está quedando muy fea la ciudad. Yo salgo a pasear y andan todos muy enojados y yo no tengo la culpa porque se enojan conmigo. Si no les gusta la música que paso, cambian de radio. Vamos a escuchar, falta poquito, así que vamos a ir sacando temas, a Razor Light, In the Morning.
Bueno, me aburrió este tema, también prometía, pero no, aparte yo quiero tranquilizarlos a ustedes que están medio enloquecidos. Yo también, yo ando como loco. ¿Saben lo que me pasó? Se me murió una gata que tenía, se me perdió y apareció muerta en la calle. Y eso me deprimió bastante, entonces por eso capaz que volví a las canciones viejas y tengo ganas de escuchar a Caetano Veloso, un poco de aquellos discos de cuando Caetano no era tan divo y hacía música más interesante, el tema UNS. Bueno, la dislexia de las computadoras hizo que pasáramos este tema antes, con el cual iba a cerrar, así que vamos a cerrar con don Caetano Veloso el tema UNS, o sea, unos hacen esto, uno lo otro, un bonito tema, van a ver, y a ver si nos calmamos, que el frío empezó para quedarse. Viste que cuando hace frío y hay sol es que no hay con qué darle, no hay esperanza, o sea, dije, está nublado, hace frío, bueno, cuando salga el sol, pero si el sol te está dando en la cara y sigue cagado frío, es como que, ya no hay esperanza, se está el frío puesto, pero todo puede mejorar cuando venga el calor, cuando venga la humedad y el calor, viento del norte, no sé qué. No salgan a decir, se viene una, qué calor que hace, sí, se viene una, cortamambo, dejá, si hace calor, vaya, qué suerte que aflojó un poco el frío, vamos arriba, no seamos tan negativos. Bueno, Caetano Veloso, ya atiendo el teléfono, mientras me despido, chau, hasta el sábado. Las noches de González presentó a Ricky Musso en Servo.